El cuerpo de Masuhiro Hachiyo termina de colapsar. El cascarón que lo contenía se resquebraja como porcelana rota, dejando entrever algo mucho más grande que la forma humana que lo contenía. Lo que sale de su interior no es carne ni hueso, sino oscuridad pura, una silueta alta, imponente, envuelta en un manto de energía densa que distorsiona la realidad a su alrededor. No hay duda, esto no es un ser común. El suelo tiembla, el aire se vuelve pesado, cada molécula parece arder y congelarse al mismo tiempo. La presión en el entorno es abrumadora, como si la misma existencia se inclinara ante el recién llegado. La risa del anciano se convierte en algo nuevo, en algo más profundo, resonante, como el eco de un colapso universal. No es la voz de un solo hombre, sino de algo más allá del entendimiento humano. Mis manos se crispan. Mi instinto grita peligro, pero mi mente se encuentra atrapada en la inmensidad de lo que se erige frente a mí. Dios. Susurra Violeta, su voz apenas audible. El umbral de los autores tiembla. Y Kuko lo sabe, lo sentimos todos. Esta presencia no solo está aquí, sino que ha roto las reglas de la existencia misma. Ha traspasado la frontera del Omegaverso, se ha infiltrado en el dominio sagrado de los creadores. Y Kuko avanza un paso, su semblante de piedra, pero la intensidad en su mirada es prueba suficiente de que incluso ella está en guardia. ¿Quién eres? Pregunta con una calma casi forzada. Los ojos de la criatura, dos pozos de absoluto vacío, se posan sobre ella. Durante un instante, la respuesta no llega, pero entonces, la risa regresa. Una risa grave, distorsionada, como si miles de voces se superpusieran en un mismo instante. No lo sabes ya, autora. Responde con un tono burlón, cada palabra resonando en el aire como un trueno lejano. He estado aquí desde siempre. Observando, esperando y ahora, al fin, es mi turno. Doy un paso adelante, sintiendo la electricidad recorrer mi cuerpo. Este poder no es como nada que haya sentido antes. Es más grande que el de cualquier enemigo que haya enfrentado. Más profundo. Más antiguo. No puede ser, murmuro. El ser da un paso al frente y la mansión Hachiyo cruje como si estuviera a punto de colapsar. Sus movimientos no son los de un simple guerrero, sino los de un ente cuyo andar dicta el flujo de la realidad misma. La presión es insoportable. Por primera vez en mucho tiempo, siento algo que creía haber superado. Miedo. La criatura inclina la cabeza, y aunque su rostro es un abismo sin expresión, siento su sonrisa. Ender. Pronuncia mi nombre con un deleite inquietante. No sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Y entonces, lo entiendo. Un ser precursor. Cuando la oscuridad se desgarra y el eco de la realidad se distorsiona, la silueta de aquel ser emerge del vacío. No es simplemente una presencia, es la encarnación misma de un concepto que trasciende el entendimiento. Su figura es imponente, alta y esbelta, con una musculatura que parece haber sido esculpida por las manos de dioses antiguos. Su piel, de un blanco espectral, está surcada por vetas de energía oscura que recorren su cuerpo como cicatrices vivientes, pulsando con una esencia primigenia que distorsiona el espacio a su alrededor. Su rostro es afilado, de rasgos inhumanamente perfectos, y sus ojos, no son meramente rojos o dorados. Son grietas incandescentes en la estructura misma de la existencia, destellos de un conocimiento prohibido que se oculta más allá de las fronteras del entendimiento. Mirarlo es como asomarse a un abismo sin fondo, donde la razón se disuelve y solo queda la verdad desnuda. Pero lo que más impacta es la estructura que se alza sobre su cabeza. Dos enormes cuernos curvados, resplandecientes como metal celestial. Se asemejan a un artefacto de creación infinita, un eco de la media luna de Federín, pero en su caso, son los cuernos de un dios antiguo, hechos de un material desconocido para cualquier universo. Emanan un resplandor etéreo, pulsando con la cadencia de una pluma que escribe el destino mismo. Draxios viste una armadura oscura, decorada con inscripciones en constante cambio, runas vivientes que narran historias jamás escritas. Desde su cintura cae un manto que flota entre dimensiones, ondulando sin ser tocado por el viento. Su espalda se curva bajo una energía oscura en perpetua mutación, casi como si sombras intentaran liberarse de su cuerpo, pero estuvieran atrapadas por su mera voluntad. Cuando camina, la realidad se estremece. No es un ser de carne y hueso. Es una idea, un concepto encarnado en forma. Un autor primordial que ha despertado para reescribir la historia con su propia pluma. Al fin, después de tantos eones de encierro, he despertado de mi castigo eterno. Cierra el puño con una fuerza indescriptible. Ondas de poder estallan a su alrededor en todas direcciones, desgarrando el tejido mismo de la realidad.
Es como si su existencia misma fuera una anomalía que el universo no puede contener. El impacto nos arroja hacia atrás. Cuando abro los ojos, veo a mi madre transformándose. La bruja del teatro ha regresado. Renata, César y Violeta se alzan junto a mí, liberando su poder más grande hasta el momento. Mi propia aura arde con intensidad, pero mis ojos se posan en lo más importante. Anye. Sin pensarlo, me interpongo entre ella y Draxios. No me importa cuán abrumador sea su poder, lo primero es protegerla. Pero luego, un vendaval de emociones me golpea. Todos mis seres queridos están aquí, en el ojo de la tormenta. Entonces, una voz rompe el silencio. ¿Quién eres? Pregunta Renata, con firmeza en su mirada. Draxios la observa. Solo eso. Y con su mera mirada, una onda de poder nos lanza a todos por los aires. El impacto es brutal. Apenas me da tiempo de reaccionar, pero con todas mis fuerzas, envuelvo a Anya y la protejo del golpe mientras caemos sobre un edificio cercano. Desde los cielos, la figura de Draxios nos observa como si fuéramos meros insectos. Alza la mano y su voz resuena como un decreto absoluto. Este es el futuro generado por Omega Dios. Eones y eones de evolución creativa hasta la llegada de su más grande creación, los humanos. Su tono no refleja emoción alguna. Es el juicio de un ser que observa la existencia desde fuera de la misma. Pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios sean tan imperfectos? Mientras luchamos por ponernos de pie tras la devastadora onda expansiva, Draxios dirige su mirada a Ikuko. Incluso dioses, grandes y pequeños, han sido corrompidos por la seducción del pecado. Tú, Hachiyo y Kuko, en otra vida fuiste Federín, un ser cruel y caprichoso que no merecía el poder que poseía. Y ahora, finges ser una madre redimida como si nada hubiera pasado. Ikuko entrecierra los ojos. Renata, César y Violeta cargan su energía y se lanzan al ataque. Pero el mundo se detiene. No, no es el mundo, es la historia misma. Draxios extiende la mano y congela la narrativa. El tiempo no fluye, la realidad no respira. La pluma ha sido arrebatada. Y por primera vez en mi vida me doy cuenta de que estoy frente a un ser que no solo puede destruirnos, sino que puede borrar nuestra historia antes siquiera de que sea escrita. La narrativa está congelada, no en un sentido figurado. No es una pausa momentánea en el flujo de la historia. Es una aniquilación del tiempo y el devenir, una quietud absoluta donde ni siquiera los pensamientos pueden avanzar. Solo Draxios es capaz de moverse en este limbo. Desde lo alto, su mirada inhumana se posa sobre todos nosotros, pero es a Ikuko a quien se dirige primero. El pecado ha llegado lejos. Su voz es serena. No hay furia ni odio en sus palabras, solo la calma absoluta de una entidad que observa la existencia como un error que debe corregirse. Lo que alguna vez fueron dioses, se han marchitado bajo el peso de sus propias fallas. Ikuko, tú que fuiste Federín, la arquitecta de incontables relatos, descendiste de la grandeza para encarnar el patético ideal de una madre amorosa. Finges redención. Pretendes que el pasado puede ser borrado con una sonrisa y un cambio de nombre. Pero no hay redención posible para aquellos que alguna vez ostentaron el poder absoluto. Su tono no es acusador. Es un dictamen. Ikuko no puede responder. Está atrapada, como todos nosotros, dentro de su yugo. Draxios desvía su atención. Sus ojos, esas grietas incandescentes en la realidad, me atraviesan. ¿Y tú? Un escalofrío me recorre la espalda. El hijo del pecado. Mis dientes se aprietan, pero no puedo hablar. No puedo moverme. Solo puedo escuchar. Omega Dios trajo la existencia. Pero como todo, su legado se corrompió con el tiempo. Desde los humanos, hasta los dioses, incluso los autores. Las sombras del pecado se extendieron como veneno a través de todas las capas de la creación, infectando cada historia, cada realidad hasta contaminar incluso el mundo de los autores. Sus ojos no expresan rabia ni desprecio. No hay emoción en su rostro, solo un juicio impasible. No permitiré que una extensión de ese pecado manche nuestra frontera. Una presión colosal se cierne sobre nosotros. La existencia misma se agrieta bajo su voluntad. Es como si el universo entero nos estuviera apretujando, como si nuestras esencias fueran reducidas a polvo en la palma de una fuerza que trasciende la narración misma. No puedo respirar, no puedo pensar. Pero entonces, algo arde dentro de mí, algo que no puedo dejar morir aquí. Anye. No, no puedo permitirlo. No puedo permitir que este ser la borre, que borre a todos los que amo. Mis ojos se encuentran con los de Ikuko, y sin necesidad de palabras, ambos entendemos lo que debemos hacer. La presión sigue aumentando. Nos aplasta.
Nos quiebra. Pero antes de desaparecer, un resplandor de energía apocalíptica envuelve mi cuerpo, disolviendo la prisión invisible que nos oprime. La voz de mi madre resuena a mi lado, y en un instante, la bruja del teatro ha desaparecido. En su lugar, se alza Magister Autora. Y junto a ella, yo renazco en mi forma definitiva. Omega Apocalipsis. El tiempo vuelve a fluir. La narrativa vuelve a moverse. Draxios nos observa desde lo alto, su silueta recortada contra el vacío. Pero no muestra sorpresa. Ni ira. Ni siquiera interés. Solo la misma mirada inmutable que parece ver más allá de todo lo que podemos comprender. Y entonces pronuncia su sentencia. Tu resistencia solo retrasará lo inevitable, Autora. Su mirada se clava en mí. Hijo del pecado. La sombra de sus cuernos titila con una energía sin nombre. Los autores primigenios hemos regresado. Sus ojos brillan como soles negros. Tu punto y final es ahora. Y yo, Draxios, se los daré. Y la batalla comienza. Y Cuco y yo, codo a codo, nos lanzamos contra la entidad. El aire se vuelve denso, la realidad tiembla en nuestras manos como un pergamino a punto de ser escrito con llamas. Y Cuco y yo cargamos al unísono, dos relámpagos danzando en la oscuridad, dos astros cayendo en un cataclismo inevitable. Las ondas de choque de nuestro avance desgarran el firmamento, las leyes de la causalidad se tambalean y los hilos de la existencia se estiran hasta el punto de ruptura. Mis burbujas implosivas emergen de la nada, esferas de vacío que encapsulan la condena absoluta. Atraparlo sería un milagro, pero Draxios no es un ser que deba creer en milagros. Se mueve, no, trasciende el movimiento. Su velocidad no pertenece al dominio de lo inconmensurable. Su esencia misma se desliza entre las grietas del tiempo y el significado. Mi instinto ruge. Si no puedo alcanzarlo con esta forma, entonces forjaré una más allá del juicio. Mi cuerpo se expande, mis músculos se tensan como cadenas cósmicas, la carne arde y se reconstruye con cada latido. La energía del juicio final emerge, voraz, absoluta. Mis venas vibran con una sinfonía de destrucción. Draxios sigue inmóvil. Una estatua esculpida en la indiferencia de la eternidad. No puedo esperar. Cargo primero, mi cuerpo convertido en un torbellino de golpes y llamas. Mis pies giran en un compás letal de capoeira, mi torso se pliega y se extiende con la brutalidad de un guerrero de taekwondo, mis puños impactan con la precisión de boxeo, cada golpe una sentencia de muerte. Pero entonces sucede. Golpeo el aire. Golpeo el infinito. Golpeo un muro invulnerable. Draxios desvía cada ataque con la calma de un dios aburrido, sus manos se deslizan entre mis golpes como si solo estuviera corrigiendo los errores de un mortal. El impacto duele, más de lo que debería. Es como si cada golpe que lanzo me castigara a mí mismo. Entonces, Ikuko entra en escena. Su pluma corta la existencia. No escribe, amputa. Cada trazo es un tajo en la historia misma, un filo que debería reducir a Draxios a fragmentos de narración sin sentido. Pero él la ignora. Bloquea su ataque con una sola mano, la otra libre para esculpir su respuesta. Su palma se mueve y el universo grita. Un solo golpe. Su puño impacta mi estómago, y en ese instante mi ser deja de pertenecerme. Es como si el concepto mismo de la fuerza se hubiera encarnado en una embestida absoluta. Mi cuerpo es lanzado al abismo. El viento se parte en mi caída, las estrellas parecen alargar sus manos para detenerme, pero no hay salvación en este descenso. Y, sin embargo, no cedo. Extiendo mis alas. Son negras como la noche sin historias, alas de murciélago, pero marcadas con la estampa de un profeta del apocalipsis. Me estabilizó en el aire, el ardor en mis entrañas convertido en cólera. Mi fuego emerge, llamas plateadas con un filo carmesí, rugiendo con el hambre de una tormenta cósmica. Lo arrojo contra Draxios, envolviendo el campo de batalla en un océano de llamas divinas. Y Cuco traza nuevos símbolos en el aire, reescribiendo el presente con la caligrafía de la omnisciencia. Las reglas cambian, las normas de la guerra se alteran en tiempo real, pero Draxios solo observa, no ataca. No se inmuta. Solo desvía nuestras fuerzas con mínimos gestos, como un titán soplando la niebla. Entonces su mano se eleva. Un solo golpe al suelo, y la gravedad deja de ser nuestra aliada. Todo colapsa. El mundo se pliega sobre sí mismo, las dimensiones se quiebran como vidrio fracturado. Y Cuco y yo caemos. Pero esto no es una simple caída.
Nos hundimos en un pozo dimensional, una cicatriz en la existencia, un precipicio que conduce a un mundo más devastador que el olvido. Pero yo no caeré sin respuesta. El juicio final despierta en mí con una rabia indescriptible. Mi ser se expande, mi voluntad irrumpe en la eternidad. Y volvemos. El campo de batalla se tiñe de carmesí, la temperatura se vuelve insoportable. La realidad misma comienza a desintegrarse en cenizas. Este es el precio de la guerra. Este es el prólogo del fin. El mundo tiembla, sus cimientos se estremecen bajo el peso de nuestra guerra. Cada aliento es un filo que corta la realidad, cada movimiento es una sentencia que podría hacer colapsar la existencia misma. La capa mortal no está hecha para soportar este nivel de poder. Si continuamos sin control, la Tierra no será más que cenizas en la corriente del olvido. Respiro profundo. Mi aura apocalíptica se expande, no para destruir, sino para sostener. Moldeo mi energía, no con la brutalidad de una tormenta, sino con la precisión de un alquimista divino. Tejo filamentos invisibles de poder, extendiéndolos más allá de la Tierra, alcanzando cada rincón de la capa mortal. Si voy a luchar aquí, debo hacerlo sin que este mundo pague el precio. Pero entonces lo siento. Un susurro en el tejido de la realidad. Una presencia más allá de mí, más allá de Draxios, más allá de todo. Un titán inmóvil. Una voluntad infinita. Omega Dios, musito, y mis labios tiemblan al pronunciarlo. No es un poder que actúe, no es un ser que interfiera y sin embargo, está aquí, sosteniendo la capa mortal con un solo pensamiento. El Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y por primera vez en esta batalla siento miedo. Si Omega Dios ha decidido intervenir, significa que el peligro trasciende todo lo concebible. No es solo la cosmología. No es solo el cosmoloverso. Es el mundo de los autores. Quizás más allá. Quizás hasta el umbral de lo imposible. A mi lado, Ikuko también actúa. Su pluma reescribe las reglas de la guerra, haciendo que el mundo mortal soporte la batalla sin colapsar. Entre los tres mi voluntad, la de Ikuko y la de Omega Dios equilibramos la narrativa, evitando la extinción prematura. Pero Draxios nota el cambio. Y aprieta su ofensiva. Se vuelve más rápido. Más preciso. Cada golpe es un quiebre en la estructura de la realidad. No lanza ataques comunes. Cada impacto es un golpe narrativo, un decreto de destrucción que altera la existencia misma. Ikuko y yo caemos en la defensiva. Cada movimiento nuestro es una respuesta, no una iniciativa. Cada bloqueo, un intento desesperado de evitar ser arrasados. Nos está dominando. Entonces aparecen ellos. Renata. César. Violeta. Sus auras explotan en una sinfonía de energía. Renata sincroniza su voluntad con la de Ikuko, modificando la narrativa a su favor. Su espíritu apocalíptico alcanza la fase 2. César y Violeta desatan el primero. Renata golpea el cielo. El golpe trueno supremo cae como la ira de un dios, destrozando las nubes, alcanzando el cosmos, inundando la tierra en una luz morada cegadora. Draxios bloquea el impacto, pero es en ese momento que contraatacamos. Yo lidero la ofensiva. Mis puños arden con fuego plateado, guanteletes formados por el juicio final. Cargo de frente. Mis golpes atraviesan la distancia, impactan su torso colosal, una muralla de carne y poder que parece un dios encarnado. 3 metros de brutalidad, un titán esculpido en la crueldad de la existencia. Me responde. De un solo movimiento, me aparta como si fuera una sombra insignificante. Pero me reincorporo al instante. No voy a caer aquí. César y Violeta entran en juego. Violeta convoca nebulosas, explosiones de estrellas agonizantes que lanzan meteoros rosados contra Draxios. Cada impacto es un mundo colapsando. César lanza puñetazos invisibles, golpes que atraviesan el espacio desde puntos estratégicos. Impactan en ángulos imposibles. Draxios se mueve por primera vez. Esquiva, se defiende, retrocede un paso. El impacto visual es absoluto. Ráfagas de energía cosmológica explotan, fragmentando la realidad, abriendo grietas en el tejido de lo que es y lo que podría ser. Este es el momento. Cargo mi puño con el poder del juicio final. Un golpe carmesí. Un castigo absoluto. Voy a devolverle todo lo que nos ha hecho. Pero Draxios esquiva. Y mi golpe cae sobre la tierra. El impacto crea un hongo de humo que se alza hasta la estratosfera. Las sombras de la explosión cubren el campo de batalla. Me preparo. La siguiente ronda será definitiva. El aire pesa. El cielo, desgarrado en líneas fractales, llora luz carmesí sobre la tierra devastada. El polvo se mezcla con las sombras, y el horizonte es un océano de cenizas en movimiento. Siento la presión de la existencia doblándose, cada fragmento de la realidad gimiendo por el impacto de nuestra guerra.
Y entonces lo noto. Tokio. Sus rascacielos se quiebran como castillos de arena, las calles se desploman en grietas abismales, y en cada rincón, humanos insignificantes se paralizan ante la tormenta de dioses que se desata sobre sus cabezas. Si seguimos luchando aquí, la ciudad será borrada del mapa. Mi corazón se retuerce en angustia. No puedo permitirlo. Extiendo mi conciencia, la dejo viajar en un susurro apocalíptico. Oigan. Mi voz resuena en las mentes de los míos. Traten de distraerlo o si no la gente de la ciudad será devastada. Asienten. Sin palabras. Solo la determinación de aquellos que entienden lo que está en juego. Draxios no espera. Se mueve como la condena misma. Una sombra descomunal aparece frente a Ikuko. Y entonces, golpea. Un impacto brutal. Un golpe que no solo atraviesa la carne, sino la misma narrativa de su existencia. Mamá. Renata grita, y su voz sacude la esencia de la batalla. Su corazón estalla en llamas, su poder se incendia más allá del límite del espíritu apocalíptico fase 2. Ella explota hacia adelante. Un destello violáceo, un meteorito de furia. Su pierna choca contra la espalda de Draxios, el titán autoritario es lanzado hacia la tierra con la fuerza de 1000 soles colapsando. Pero se da la vuelta, y su puño ya está descendiendo. Va a matarla. No lo permitiré. Me impulso con toda mi fuerza, desaparezco en un instante, y me materializo embistiendo a Draxios con todo mi poder. Lo empujo, pero no lo muevo. Resiste. Y su respuesta es el castigo. Su palma cae como un decreto divino sobre mi espalda. Un estruendo gutural sale de mi garganta. No es la trompeta del apocalipsis. No es la majestad del juicio final. Es dolor. Dolor puro. Sigo gritando cuando su rodilla se clava en mi estómago, cada órgano dentro de mí hecho añicos en una fracción de segundo. Luego, el corte. Un solo golpe. Y la realidad se desploma. Tokio desaparece. No hubo advertencia, ni un sonido, ni un último grito de los humanos. Solo la aniquilación absoluta. Mi cuerpo atraviesa el vacío de lo que alguna vez fue una ciudad. Y sigo cayendo, cayendo, cayendo hasta el núcleo de la Tierra. Todo se detiene. Por un instante, solo hay oscuridad. Pero Draxios no me deja descansar. Intercepta mi caída. Me toma de la pierna. Me lanza de vuelta. No tengo tiempo de procesarlo. La superficie se acerca en un parpadeo. Intento reaccionar, pero la explosión oscura estalla en mi cara antes de que pueda moverme. El golpe me destroza la conciencia. Vuelvo a caer. Golpeo el suelo. Reboto. Cada choque contra la tierra rompe huesos, quiebra la esencia misma de mi ser. Finalmente, mi cuerpo se detiene, no por mi voluntad, sino porque edificios enteros se desploman sobre mí, enterrándome en escombros, concreto y el peso de un mundo que ya no existe. Oscuridad. Por primera vez en esta guerra, me siento completamente derrotado. Oscuridad. Silencio en medio del caos. La ciudad se ha convertido en un cementerio de cenizas, en una tumba abierta donde los ecos de los desaparecidos se aferran a mi piel como lamentos mudos. No pude salvarlos. Tokio se extinguió como una llama sofocada por la indiferencia de los dioses. Mi pecho arde. Ikuko. Renata. Sus esencias titilan como estrellas agonizantes en el firmamento de la batalla. Están debilitadas. Mi corazón se encoge. Mis pupilas se tiñen de carmesí. Siento mi sangre bullir, explotar, incendiarse. No hay más palabras. Solo justicia. Y justicia será mi puño. El suelo bajo mis pies se fractura cuando avanzo. Draxios se alza entre los escombros, su silueta inmensa recortada contra un cielo que ya no conoce la luz. Me lanzo. Mi cuerpo es una tormenta en movimiento. Capoeira, mi ritmo cambia en fracciones de segundo. Doy giros impredecibles, mi torso esquiva, mis piernas giran como látigos danzantes. Mis puños impactan como cometas encendidos. Yaps, odox, uppercuts. Una sinfonía de destrucción en su máxima expresión. Mis patadas son relámpagos. Mis pies encuentran su camino al cuello, al rostro, al torso, dejando huellas de fuego en cada golpe. Fusiono poder con precisión. Un rodillazo directo al abdomen. Un giro con la tibia impactando su costado. Un codazo perforando la inercia de su defensa. Draxios recibe todo. Cada golpe hace vibrar la existencia misma. Cada ataque arranca sonidos de dolor de su garganta. Pero no se inmuta. Es como golpear una estatua de obsidiana inmortal.
Mi respiración se agita. Mi mente trabaja más rápido que mis movimientos. Cambio de táctica. Mis golpes cesan. Ahora, esquivo. Fluyó como un espectro en la penumbra de la guerra. Cada uno de sus ataques corta el aire donde yo estaba hace un instante. Draxios no reacciona con furia, sino con paciencia. Un depredador sin prisa, sin miedo, sin piedad. Entonces, contraataco. Cada vez que baja la guardia mi pie, mi puño, mi codo encuentran su camino a su cuerpo. Pero no retrocede, no se tambalea, sus ojos se clavan en mí, y de pronto, un golpe, un solo golpe, como una montaña colapsando sobre mi existencia. No lo veo venir, no tengo tiempo de esquivar, impacto directo, soy lanzado como un proyectil sin control, el rascacielos tiembla cuando lo atravieso, se parte a la mitad, cristales y acero llueven sobre la ciudad muerta, caigo entre los escombros. Mi cuerpo cruje, pero no me quedo abajo, mis huesos se quejan. Mi carne arde. Mis músculos tiemblan, pero me levanto. Aún respiro. El viento se lleva el polvo y la sangre. La batalla se pausa por un instante. Y entonces, un escalofrío me recorre. Mis seres queridos siguen vivos. Pero si no lo detengo no por mucho tiempo. Me pongo en guardia. Draxios se acerca. No con furia. No con prisa. Con los brazos cruzados, avanza lentamente hacia mí. Como si ya hubiera decidido el final de esta batalla. Respiro con dificultad. Mi pecho sube y baja con violencia, cada inhalación es fuego, cada exhalación es rabia contenida. Mis ojos arden, el rojo del apocalipsis reflejado en mis pupilas. Doy un paso adelante. Mis pies se hunden en la tierra fracturada. Aprieto los puños hasta que la sangre resbala entre mis dedos, caliente, pegajosa, recordándome que aún sigo aquí. ¿Quién eres? Mi voz retumba entre los escombros, rompiendo el pesado silencio de la ciudad muerta. ¿Y por qué quieres conflicto? No hay eco. Solo la nada respondiendo con indiferencia. Mis labios tiemblan de furia. Aprieto los dientes. Mira lo que has hecho. Mi voz truena como un relámpago sobre un mundo sin cielo. Todos en esta ciudad están muertos por tu culpa. El viento se cuela entre los restos de Tokio, arrastrando polvo y cenizas como un requiem para los desaparecidos. Draxios no responde de inmediato. Se detiene a unos metros de mí. Su presencia es una sombra viviente, un titán de 3 metros cuya mera existencia distorsiona el aire. Inclina apenas la cabeza, como si analizara mis palabras. El silencio pesa más que la destrucción a nuestro alrededor. El hierro derretido aún humea. Los edificios son cadáveres de concreto. Y entonces, con una calma aterradora, Draxios habla. Draxios se detiene. Su silueta colosal proyecta una sombra imposible sobre las ruinas de Tokio. Los escombros a mi alrededor parecen aún más insignificantes bajo su presencia. Y sus ojos, negros como el abismo entre las estrellas. Vacíos. Absolutos. Se clavan en mí. Mi respiración sigue agitada, pero algo más se instala en mi pecho. Una presión sorda, un presentimiento oscuro. Y entonces, con una voz que retumba en todas las capas de la existencia, habla. Yo odio el pecado. El viento se detiene. El aire se vuelve denso, sofocante, como si la realidad misma contuviera el aliento. Durante eones he recolectado la maldad de la creación de Dios. He observado desde lo alto, más allá de las estrellas que contienen las innumerables ficciones del presente, pasado y futuro. Más allá incluso del umbral de los dioses. Un escalofrío recorre mi espalda. Este ser no es solo un titán de fuerza infinita. Ha trascendido todo lo que conozco. Su voz resuena en mi cabeza, como si hablara desde una existencia imposible de comprender. Un sitio tan alto que ni siquiera tú puedes imaginar. No tienes derecho a hablarme, ni siquiera a pelear conmigo. Mi estómago se revuelve, mi espíritu tiembla. Pero no es solo miedo, es indignación. Draxios da un paso adelante. El suelo cruje, se abre en grietas profundas. Yo soy como Omega Dios. Mi corazón se detiene un segundo. ¿Qué dices? La voz se me escapa en un susurro ahogado. La presión sobre la realidad es insoportable. El aire vibra. Draxios me mira con una frialdad inmutable, impasible. Mientes. Pero la duda se desliza como un veneno en mi mente. Eso es imposible. Nada ni nadie puede ser omnipotente si está dentro de la jerarquía. Pero él no titubea. No soy absoluto, pero estoy muy por encima de ti y de tu madre. Aprieto los dientes con furia. Al igual que tú, soy un autor, pero un alto autor. La palabra resuena en mi mente. ¿Alto autor? ¿Qué demonios significa eso? Draxios no se detiene. Su voz se vuelve más severa. Más pesada. Más condenatoria.
Lo que más he odiado desde el inicio de los tiempos es el pecado. Su tono gotea desprecio. Los seres humanos se dejan tentar por la avaricia, y de la avaricia nace la destrucción de los más débiles. En especial de los seres divinos, de aquellos que trascienden el espacio y el tiempo. Brujas blasfemas que, al alcanzar el poder, comienzan a jugar con los humanos, como si fueran meros peones en un juego macabro. Riéndose, destruyéndolos sin importar las consecuencias de sus actos. El suelo bajo mis pies se cuartea. La atmósfera se vuelve más fría. Pero lo que me llevó a la furia fue ver a una bruja en especial. El aire corta como cuchillas invisibles. Federina Augustus Aurora. El nombre pesa como una maldición en el ambiente. Aprieto los dientes con fuerza. Mis nudillos están blancos. Se coronó como la más poderosa, creando historias crueles, tragedias sin ningún final digno para la humanidad. Se creía intocable. Se creía por encima de toda ley moral cósmica. Draxios baja la mirada hacia mí. Y lo peor de todo. Ese pecado dio un fruto. Silencio. Un silencio absoluto. Opresivo. Mis latidos retumban en mis oídos. Y entonces, Draxios pronuncia las palabras que congelan mi sangre. Tú, Ender. El frío se clava en mi alma como una daga helada. Eres la máxima representación del pecado. Aprieto los puños pero mi cuerpo tiembla. Draxios no muestra piedad. Y es hora de que descanses en paz antes de que contamines con tu maldad el mundo de los autores. No puedo permitir que pises ese mundo y te desorientes, que te llenes de pecado con un poder tan alto. Un peso insoportable cae sobre mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me siento pequeño. El eco de las palabras de Draxios aún vibra en el aire enrarecido, como el tañido de una campana fúnebre que se niega a extinguirse. Siento el peso de su juicio sobre mí, como si su voz pudiera estrangular la voluntad misma. Pero no cedo. No ante él. Sí, lo sé, respondo, y mi voz es un filo de plata atravesando la penumbra. Él me observa desde su pedestal de arrogancia divina, esperando que mis palabras se quiebren antes de llegar a su oído. Pero no lo harán. Sé que al principio hubo muerte, caos y destrucción. El aire se crispa, se tensa como una cuerda al borde de romperse. No eres el único que pensaba así, recuerdo. Los rostros de aquellos que fueron devorados por su propio poder, por su convicción ciega de que el fin justificaba los medios. Clemencia, con su sadismo inquebrantable. Federin, con su desprecio absoluto por la fragilidad de los mortales. Berncastel, con su insaciable deseo de jugar con el destino de los demás. Cuando Clemencia fue la verdugo psicópata de los seres humanos, yo deseaba destrozarla con todas mis fuerzas. El suelo bajo mis pies tiembla, reflejando la furia latente en mi interior. Y cuando tuve la oportunidad, lo hice sin dudar. Los escombros danzan en el viento, sacudidos por la fuerza de mi determinación. Pero también sé que un ideal extremo y radical puede desatar más miseria que aquel que intente llevar por la bondad a lo que sea. Doy un paso al frente. La tierra cede ante mi avance, resquebrajándose bajo mi convicción. Mira, Draxios. Yo vencí a Federin una vez. Él parpadea, apenas, pero lo noto. Es un recuerdo que lo incomoda. Una realidad que no puede borrar. Yo escribí su historia, regresé todo a la normalidad. Les puse un límite a las brujas. Mis ojos arden con un fuego que no es solo rabia. Es verdad. Es justicia. Incluso hasta la fecha todavía me cuesta perdonar lo que Berncastel, Federin, Beatrice, Platea, y sobre todo Clemencia han hecho. Mis puños se cierran, no de odio, sino de determinación. Pero no podemos imponer un ideal extremo como si fuera justicia. Mi voz truena, arrastrada por la tormenta de mi poder creciente. Son dos cosas que van de la mano, pero cada una tiene su límite. El fuego de mi voluntad estalla como una llamarada celestial. No hay duda en mi corazón. Ya me he enfrentado a seres como Platea. Mi cuerpo se inclina hacia adelante, adoptando una postura de combate. Y tú eres igual. El aire se retuerce a mi alrededor, distorsionado por la magnitud de mi poder. Así que si no entiendes tus extremos, el tiempo parece detenerse. Un instante eterno en el que ambos medimos la distancia entre nuestros ideales, entre nuestras verdades. Y luego, mi grito atraviesa el cosmos, desafiando la misma existencia. Tendré que matarte. Mi aura explota, convirtiéndose en un cataclismo de energía pura. La batalla renace con furia incontrolable. Con la determinación ardiendo en cada fibra de mi ser, extraje mi espada de narrativa plateada. La empuñé con firmeza, y su hoja resplandecía con la furia del juicio final, un destello de luz pura en medio de la penumbra de este conflicto. Frente a mí, Draxios desenvainó su arma.
Un tridente enorme, forjado en la oscuridad de un cosmos olvidado, cuyas puntas parecían recoger el eco mismo del destino. Sabía que este combate ya no se libraba en términos físicos convencionales. Se trataba de una lucha de poder narrativo, de la fuerza narrativa y de la voluntad de autor, esas energías que definen a quienes reescriben la historia. Mientras mi FN ardía, canalizando cada gota de mi espíritu apocalíptico, el aura de Draxios parecía inamovible, implacable. Cada vez que desataba un ataque, sentía que su control del umbral se alzaba como un muro infranqueable. Con un grito silencioso, lancé un jab, un golpe certero que buscaba abrir una brecha en la defensa de mi adversario. La luz de mi espada cortó el aire, pero el tridente de Draxios se alzó, desviando mi ataque con una facilidad perturbadora. La realidad tembló en respuesta, y por un instante, el tejido mismo de la existencia pareció ceder ante su fuerza. Mi corazón latía con fuerza descomunal. Sabía que mi poder del libre albedrío era mi escudo, mi salvación para no ser reescrito en la narrativa de este ser inmenso. Sin embargo, cada impacto suyo bajaba a mí un poco más, dejando mi espíritu al borde de la oscuridad. Draxios avanzó con la paciencia de un depredador que conoce el peso de su destino. Su tridente se movía en arcos letales, trazando cortes en el tiempo, y cada golpe retumbaba como un decreto ineludible. Mi espada, tan brillante y vehemente, se encontraba constantemente superada por el torrente oscuro de sus ataques. Aún así, me negué a ceder. No puedes borrar mi historia. Grité, mi voz resonando como una sentencia en medio del caos, mientras mi espada se elevaba una vez más, buscando desafiar el destino que él intentaba imponer. El impacto de mi golpe se disipó en el vacío. Mi ataque fue desviado, mi energía se dispersó ante la maestría de su poder narrativo. Draxios, en su soberbia, dejó ver la superioridad de su control. La fuerza narrativa y la voluntad del autor en él superaban las mías, y el control del umbral se acercaba peligrosamente. Cada vez que mi trazo de luz se alzaba, él respondía con una ráfaga de oscuridad. La narrativa se volvía una danza de palabras no dichas, de ideas en pugna. Yo sentía el peso del universo aplastándome, la inercia del destino amenazando con borrar mi existencia. Sin embargo, mi terquedad era tan firme como el acero de mi espada plateada. No podía permitir que mi historia fuera reescrita por otro. Con cada golpe, mi ira se convertía en energía pura, en un fuego interior que desafiaba el orden establecido. Mi mente se llenó de un grito silencioso. No permitiré que mi destino sea dictado por ti. El tridente de Draxios se movía con la cadencia de un reloj cósmico. Esquivaba mis ataques, contrarrestaba mis embestidas, y en cada encuentro, mi espíritu sentía la humillante certeza de que él dominaba este juego. Pero, a pesar de ello, seguí lanzando golpes, cada uno alimentado por la convicción de que mi identidad, mi libre albedrío, debía prevalecer. La tensión alcanzó su clímax cuando, en un instante que pareció eterno, mi puño se cargó con todo el poder del juicio final. Con una determinación casi mística, lancé un golpe carmesí, un castigo absoluto, destinado a devolverle todo el daño infligido. Sin embargo, Draxios, con una calma que desafiaba la comprensión, se movió con una fluidez sobrehumana y esquivó mi ataque. Mi golpe se hundió en la tierra, provocando una explosión que se elevó en un hongo de humo hasta la estratosfera, envolviendo el campo de batalla en sombras de destrucción. El cosmos se retorcía a nuestro alrededor, y el peso de la existencia era insoportable. Las ruinas de Tokio se convertían en un testimonio de nuestra lucha, cada edificio, cada calle, se desvanecía bajo la presión de este duelo épico. Pero, a pesar de la supremacía de Draxios, mi terquedad no flaqueaba. Mi espíritu se negaba a ser borrado. Con un grito que parecía desafiar las mismas leyes de la creación, exclamé: «Tendré que matarte, Draxios». La determinación se derramó por mis venas. Aunque el universo se retorciera en mi contra, aunque mi poder pareciera insuficiente ante el de este alto autor, mi convicción era inquebrantable. La narrativa, con todo su peso y su esencia, se convirtió en mi aliada, mi escudo y mi arma. La batalla se desató con una intensidad que hizo temblar la misma realidad. Aunque Draxios dominaba, mi terquedad brillaba con la furia de un sol en su cenit. Y en ese choque de voluntades, se definía el destino. El mío, el de mi madre, y el de todos aquellos que creían en la libertad de escribir su propia historia. ¿Cómo pude perder la narrativa? Yo, Draxios, empuño mi tridente con la precisión de un dios olvidado. En un desliz, logré atrapar a Ender, envolviendo su ser en mi voraz narrativa. Sentí como su esencia temblaba, como la fuerza de mi tridente se cernía sobre él, borrando fragmentos de su historia con cada golpe.
La narrativa, suya hasta ahora, se quebraba ante el peso de mi poder. Tu historia se acaba aquí, insignificante autor. Rugí, dejando que cada palabra se derramara como tinta oscura sobre el lienzo del destino. Con cada golpe, mi tridente arrastraba su voluntad, desintegrando sus ideas, humillándolo en cada trazo. Era como si yo, Graxios, estuviera reescribiendo su existencia en un abrir y cerrar de ojos, imponiendo un juicio de sombras y acero. Su espíritu, a pesar de todo, luchaba con toda la fuerza de su corazón. Su mirada, encendida por la rabia y la desesperación, se esforzaba por recomponer la narrativa rota. Pero yo no cedía. Cada embestida mía era un decreto, una sentencia que arrastraba su fuerza narrativa y mermaba su voluntad, mientras mi control del umbral se erguía como un muro infranqueable. Con cada golpe, mis palabras se volvían reales, y la narrativa se desgarraba en 1000 pedazos. Su resistencia, su terquedad, eran apenas destellos de una chispa condenada a extinguirse. «Admite tu derrota, Ender», exclamé con voz de trueno. «No eres más que la chispa que se extinguirá ante la inmensidad de mi existencia». El aire se llenó de fragmentos de su historia rota, y aunque Ender intentaba desesperadamente recomponer su ser, cada ataque mío era un tajo en su identidad. Su puño, su grito, su alma entera se debatían en vano contra mi poder absoluto. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, aún ardía una voluntad que se negaba a ser borrada. Su espíritu, aunque fracturado, se encendía con la furia de 1000 soles moribundos, luchando por recuperar el control de la narrativa. Esa resistencia era casi patética, casi sublime, pero insuficiente ante mi supremacía. Yo soy el fuego del juicio, la encarnación del poder que dicta el destino. Cada golpe mío era una humillación, un recordatorio de que la historia se reescribe a mi favor. Y mientras mi tridente trazaba líneas de destrucción en el aire, declaré sin titubear: tu final es ahora, y la historia se reescribe a mi favor. El cosmos se estremece, y en el caos de la narrativa rota, cada fragmento de su existencia se desvanece. Yo, Graxios, dominó este duelo autoral, humillando a Ender en cada golpe, arrastrando su voluntad hacia la oscuridad. Pero incluso en ese momento, cuando parecía que la narrativa se inclinaba completamente a mi favor, la resistencia de Ender chispeaba con la intensidad de un último grito de vida. Su corazón latía, desesperado por volver a tener el control, por reescribir su propio destino. La batalla, ahora, es un enfrentamiento entre la arrogancia absoluta de mi poder y la terquedad, la inquebrantable voluntad de un autor que se niega a ser borrado. La narrativa ha regresado a mis manos. La siento fluir en mi sangre, en cada latido acelerado de mi corazón. Mi cuerpo arde en fuego carmesí y plateado, mi armadura negra parpadea en un reflejo intermitente de luz apocalíptica. Estoy perdiendo, pero evolucionando. Estoy cayendo, pero avanzando. Mi espada danza con maestría, como si cada fibra de mi ser comprendiera su propósito. Con un tajo preciso y demoledor, atravieso el pecho de Graxios. Su grito es un rugido sofocado, un jadeo de incredulidad. Ha probado el dolor. Ha probado el filo de mi narrativa. Y por un instante, su control absoluto se fragmenta como un espejo roto. Aprovecho la brecha. Mis golpes se multiplican. Mi espada canta en el aire, trazando un requiem de plata y fuego. Pero entonces, Graxios reacciona. Levanta su tridente, y este crece hasta oscurecer el cielo. Una presión colosal cae sobre mí. Es la narrativa de un escritor supremo, una historia esculpida en piedra inamovible. Intento bloquear con mi espada, pero el peso me doblega. Mis rodillas ceden. Caigo. El tridente desciende. Sé que me atravesará. Sé que este podría ser mi final. Pero cierro los ojos y espero. No por resignación, sino por algo más profundo. Busco. Escucho. No siento a mis amigos. Sus presencias poderosas están silenciadas, sus latidos son lejanos. Quizás desmayados, quizás atrapados en algún rincón de la narrativa que Graxios domina. Pero entonces, algo cambia. Un latido. Débil, pero claro. Plateado. Luego otro. Y otro. De pronto, un cuarto y un quinto laten al mismo tiempo. Son diminutos, más pequeños que una célula. Pero existen. Y cuando lo comprendo, todo mi ser se sacude. Anjue. Mi energía se desborda. La verdad plateada explota desde mi núcleo, barriendo la oscuridad del senti oscuro y trayendo el día a la noche. La espada en mi mano se vuelve un faro de poder absoluto. Arremeto con más fervor, golpeando con una determinación renovada.
El tridente de Draxios y mi espada chocan en un último impacto titánico. La colisión revienta el espacio mismo. Somos lanzados en direcciones opuestas. La batalla termina en empate. Draxios, aún respirando con dificultad, se pone de pie. Me observa. Sus ojos reflejan algo nuevo. No solo superioridad, sino cálculo. Sabe que estoy evolucionando. Sabe que cada segundo que pasa es un segundo en el que me acerco más a su nivel. No puede permitirlo. Con un movimiento de su mano, los cuerpos de mi tío mayor, mi tío intermedio, Io, Nomura y mi abuela flotan inconscientes ante él. No puedes protegerlo a todos. ¿Qué harás, niño? Pelear, escribir o crear. Y seguir moldeando la creación divina. Declara con su voz imponente. Mi aliento se corta. Estoy exhausto. Mis piernas tiemblan. Mi espada pesa más de lo que jamás había sentido. Draxios sonríe. Un portal se abre tras él. Si deseas recuperarlos tendrás que alcanzarme. Y antes de que pueda reaccionar, cruza el umbral con los cuerpos a cuestas. Desaparece. Yo, aún en el suelo, solo puedo ver cómo mi enemigo se lleva a los que pensaba eran amenazas. La batalla ha terminado. Pero la guerra apenas comienza. El portal se cierra. Draxios ha desaparecido con ellos. Mis manos están firmes contra el suelo, mis dientes apretados con tanta fuerza que un ligero sabor a hierro invade mi boca. Mi cuerpo tiembla, no solo por el desgaste, sino por la rabia contenida en mi pecho. Me obligo a respirar. No puedo permitirme derrumbarme. No ahora. Escucho pasos apresurados. Levanto la vista y ahí están. Renata, César, Violeta y mamá. Y Cuco sostiene a Angie en sus brazos mientras descienden hacia mí. Su rostro es pálido, pero su mirada mantiene ese brillo indescifrable, una mezcla de comprensión y tormento. No espero. Me levanto de golpe. Se los llevo. Mi voz estalla como un trueno. No sé si estoy gritando por la impotencia, por la ira o por el dolor. Tal vez por todo a la vez. Renata me observa con esos ojos fríos y analíticos que nunca pierden su filo, aunque ahora, en el fondo, puedo ver un atisbo de duda. Draxios. Su voz es cortante, directa. Sí, respondo con el mismo tono. Me giro hacia todos. Me quitó la narrativa, puede seguir haciendo su voluntad porque está por encima de mí, rompió la novela y casi me mata. Casi me mata. Y cuando vi una oportunidad se llevó a mi familia. César frunce el ceño. Aprieta los puños, y sus nudillos crujen como si estuviera conteniendo el deseo de partir algo en dos. Ese desgraciado. Masculla entre dientes. No podemos dejarlo así. Pues claro que no podemos. Exclamo. Siento mis latidos reventando contra mi pecho. Pero no es solo un enemigo poderoso. Es más que eso. Es un autor. Un escritor que puede manipular la historia a su antojo. Violeta traga saliva. Su expresión, por primera vez en mucho tiempo, no tiene rastro de su usual alegría. Ender, Su voz es un susurro contenido. ¿cómo lo enfrentamos entonces? Abro la boca, pero no tengo respuesta. No todavía. Mi mirada va hacia Ikuko, quien sostiene a Angie con delicadeza. ¿Estás bien? Mi voz se suaviza. Sí. Responde mamá con su tono sereno, pero sus ojos dicen otra cosa. Esos ojos que han visto más de lo que cualquier humano debería ver. Que han sufrido más de lo que cualquiera debería sufrir. Miro a Angie. Su pequeño pecho sube y baja con tranquilidad. Su corazón plateado aún late. Lo sentí. Esa fue la razón por la que pude seguir. Tomo aire, intentando calmarme. Intentando pensar. Draxios cree que puede jugar conmigo, digo en voz baja, pero lo suficiente para que todos me escuchen. Cree que soy una pieza en su historia. Levanto la mirada. Pero se equivoca. Mi voz se vuelve firme. Voy a recuperarlos. Y voy a escribir el final de esta historia con mis propias manos. Un silencio pesado nos envuelve. Pero en cada uno de ellos veo lo mismo. Convicción. Determinación. No estoy solo en esto. Y lo que venga no voy a perder. Mi cuerpo no resiste más. El espíritu barbárico se apaga, y con él, la armadura negra que me cubría se disuelve en un susurro plateado. Me desplomo sobre una rodilla, jadeando, con el sudor frío recorriendo mi espalda. Pero nada de eso importa ahora. Mis ojos se clavan en Angie. Ella está ahí, mirándome con preocupación, con esa expresión de orgullo herido que siempre pone cuando alguien la subestima. Pero hay algo más. Algo que no debería estar ahí. Mi corazón se acelera, y la duda golpea mi pecho como un relámpago. ¿Por qué tiene una esencia plateada? Ella es una bruja. No una guerrera del juicio final.
Su alma debería brillar con la esencia dorada de su linaje mágico, con la fuerza de la brujería. Pero no es así. Doy un paso adelante, con los ojos entrecerrados, enfocándome. Miro su vientre. Y entonces, lo veo. 2 pequeños puntos de luz. Pequeños, pero increíblemente brillantes. Tan juntos, latiendo con una sincronía perfecta, con un fulgor plateado que solo los portadores del apocalipsis poseen. Mi aliento se detiene. Abro los ojos con brusquedad, y el sonido del mundo vuelve a mí. Los demás están planeando. Las voces de Renata, César y Violeta chocan entre sí mientras Ikuko toma el control. No hay tiempo. Dice mamá con la frialdad de quien ha visto el destino torcerse más veces de las que puede contar. Si quieren vencer a Draxios, tienen que convertirse en autores. No hay otra forma. ¿Convertirnos en autores? Renata repite, cruzándose de brazos. Sus ojos fríos analizan cada palabra. Sabes que eso no es cualquier cosa. Aunque, si bien la fase 1 y 2 del espíritu apocalíptico ya son capaces de rivalizar con autores, sería interesante despertar más fases o el omega albedrío, puesto que este potencia todo el poder liberado del usuario hasta combinarse y hacer algo nuevo. El problema será, ¿acaso tendremos el tiempo suficiente? Tal vez. Asiente mamá. Y no tienen tiempo para un aprendizaje adecuado. Tendrán que hacerlo sobre la marcha. César aprieta los puños. No me gusta improvisar con algo tan serio, pero si es la única forma. Violeta sonríe con una chispa temblorosa. Es decir, ya hemos roto unas cuantas reglas del universo. ¿Qué es una más? Renata, sin embargo, la ignora y se gira hacia Ikuko. ¿Sabías de Draxios? Su tono es más una afirmación que una pregunta. ¿Sabías que existía? No mucho. Responde mamá con su característica calma. Pero veo algo en sus ojos. Algo parecido a la duda. Pensé que era un rumor. Cuenta todo. Ordena Renata. Mamá suspira. Lo poco que sé no nos ayudará demasiado. Solo que existía la posibilidad de que despertara y que si lo hacía, ustedes dos serían los únicos capaces de detenerlo. ¿Por qué no dijiste nada? Explotó mi voz antes de que pudiera detenerla. Todos me miran, pero no me importa. Se supone que no hay más secretos. Esa es la regla número 1 de los jinetes del apocalipsis. Contarlo todo. Porque un error, un solo error, puede derrumbar todo lo que hemos construido. Ikuko me mira, y por primera vez en mucho tiempo, baja la vista. Lo siento. Dice en voz baja. Pensé que si llegaba a despertarse, ustedes dos estarían listos para enfrentarlo. Estoy dispuesta a ayudar. La voz de Anye rompe la tensión. Me giro hacia ella. No, Anye. Ella frunce el ceño, molesta. ¿Por qué no? ¿Por qué me estás ocultando algo? Su expresión cambia. El aire a su alrededor se endurece. Su mirada, tan desafiante como siempre, ahora está atrapada entre la furia y el miedo. No te estoy ocultando nada. Sí, lo haces. Un paso, otro. Me acerco a ella con la mirada fija en la suya. Dilo, Anye, mi voz es baja, pero cada palabra pesa como una sentencia. ¿Por qué siento 2 corazones dentro de tu vientre? Silencio. Su rostro se queda inmóvil, pero en sus ojos, lo veo, la verdad. Y el mundo entero parece detenerse. El silencio se espesa. El aire es denso, cargado de una tensión que ninguno de nosotros sabe cómo romper. Todos están mirando a Anye. Renata entrecierra los ojos, su mente afilada ya procesando posibilidades. César y Violeta intercambian una mirada confusa, como si aún no entendieran del todo lo que acaban de escuchar. Mamá simplemente observa, con ese gesto impenetrable que siempre tiene cuando ya sabe la respuesta antes de escucharla. Pero yo no la sé, y quiero escucharla de su boca. Dilo, Anye. Ella no responde. Muerde su labio inferior con frustración, como si intentara contener algo que lleva demasiado tiempo dentro. Sus manos tiemblan apenas, y sus ojos azules, fieros y orgullosos, buscan una salida, una escapatoria en esta situación donde no hay margen para el engaño. Pero no la hay. Aquí, rodeada de todos nosotros, no tiene a dónde huir. Chasquea la lengua, apartando la mirada por un instante. Se cruza de brazos, y su postura cambia. Maldición, Ender. ¿No podías simplemente esperar un poco más? No, ella aprieta los dientes. Sabe que esa respuesta era obvia. Todos seguimos esperando. Entonces, cierra los ojos. Suspira. Y cuando los abre, ya no hay escape. Estoy embarazada.
El tiempo parece detenerse. La declaración es simple, directa, brutal. Como una cuchilla de la verdad que corta el aire en dos. Nadie dice nada. Nadie respira. Mi corazón, que aún latía con el furor del combate, se salta un latido. Pero Anye no ha terminado. Sí. Son tus hijos. Un trueno estalla en mi mente. 1.000.000 de pensamientos colisionan en mi cabeza como olas en una tormenta. Hijos. Mis hijos. 2 corazones. Esos 2 pequeños puntos de luz, latiendo con una esencia plateada. Ahora entiendo. Ahora sé lo que significa. No es solo el futuro. No es solo la batalla contra Draxios. Es una vida nueva, un destino que jamás había contemplado, un camino que nunca creí que caminaría. Siento que el suelo desaparece bajo mis pies. Pero antes de que pueda procesarlo del todo, Anye levanta el rostro con su orgullo intacto, desafiante como siempre. ¿Satisfecho? Dice con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. ¿Ahora entiendes por qué no lo dije? Su voz tiembla, y aunque intenta ocultarlo, puedo ver el miedo en su mirada. No miedo de mí, no miedo de los demás. Miedo de lo que esto significa. Miedo de lo que pueda pasar ahora. Miedo de que la guerra en la que estamos atrapados le arrebate lo único que realmente le da sentido a su existencia. El miedo de que, en medio de esta tormenta de poder y narrativa, se pierda la luz que la hace humana. Mis puños se aprietan, y siento el peso de esa verdad. La tensión en el ambiente se vuelve casi insoportable. El silencio, pesado como plomo, es roto por mi voz, débil pero firme. No puedo permitir que la guerra se lleve lo único que nos da esperanza. No voy a dejar que ese poder, esa maldición, nos robe la posibilidad de amar, de vivir. Renata, César, Violeta e incluso mamá, con su mirada de tormenta contenida, se mantienen en vilo, esperando una respuesta. Yo, de pie, respiro hondo y digo: voy a luchar. No solo por mí, sino por todos ustedes. Si este destino que se nos impone es el que el patriarca ha decidido, lo enfrentaré. No permitiré que se escriba una historia sin esperanza, sin amor. En ese instante, la fuerza de mi voluntad se alza. Sé que la batalla contra Draxios y contra el destino apenas comienza, pero tengo una certeza. Mi vida, mi historia, y la de quienes amo, son mías para reescribirlas. Y mientras el eco de las palabras de Draxios se disuelve en el silencio, en mi interior nace una determinación inquebrantable. Si he de ser la chispa que encienda la revolución, lo haré a mi manera, declaro, con voz que retumba en mi pecho. El momento es tenso, y en la penumbra, mientras las miradas se cruzan y las almas tiemblan, sé que este será el primer paso hacia un destino reescrito. Yo, el héroe plateado, me levanto para enfrentar lo que venga, por la redención, por el amor, por la esperanza que aún arde en este oscuro universo. Mis ojos se posan en Anye. Allí, entre la espada y la pared, encuentro no solo la furia del combate, sino la esencia inmutable de nuestro amor. Su mirada, que aún conserva el fulgor de la pasión de anoche, es un faro en esta oscuridad de guerra. Recuerdo con intensidad aquella noche en su habitación. La luna se colaba a raudales por la ventana, derramando su luz en cascada sobre nuestros cuerpos, siendo única testigo de la unión sin reservas que compartimos. Sin miedos ni protecciones, dejamos que el amor fluyera libre, una fusión tan intensa que dio origen a 2 nuevas vidas. Aquella noche, en la libertad absoluta de nuestros besos y caricias, nos entregamos a un destino forjado en el fuego de la pasión, sin temor a lo que el futuro pudiera traer. Ahora, mientras la batalla se desata y el caos parece querer reescribir nuestras existencias, esa imagen se alza en mi mente como un recuerdo sagrado. Me doy cuenta de que, en mi terquedad, me dejé llevar por el amor, confiando ciegamente en ese sentimiento sin recordar que, en la guerra, hasta el más puro descuido puede ser fatal. Sin embargo, en este instante, el peso de ser padre, de heredar un legado inmenso, me inunda con un vendaval de sentimientos. El temor y la felicidad se entrelazan, haciendo que mi corazón lata con una intensidad que casi me rompe en lágrimas. Con la determinación forjada en cada batalla, me acerco a Anye. No necesito palabras para expresar lo que siento. Mi alma clama por ella. La abrazo con todo mi ser, cargándola entre mis brazos mientras mi corazón late al compás de 2 nuevas vidas, 2 pequeños puntos plateados que laten en su vientre, testigos silenciosos de un destino que se reescribe en cada instante. Anye, no importa la guerra ni el caos, susurro, mi voz temblando con emoción. Nuestro amor es la historia que aún podemos escribir, el fuego que nos guiará hacia un mañana que ni siquiera la oscuridad puede borrar. El mundo alrededor se desdibuja en un caos de escombros y cenizas, pero en ese abrazo encuentro la paz.
siento el peso de la responsabilidad, el temor a perder lo que hemos construido, pero también la certeza de que, juntos, somos capaces de escribir un final diferente, de levantar la narrativa de nuestras vidas con la fuerza del amor y la voluntad inquebrantable. Mientras me aferro a ella, con la mirada fija en el horizonte, sé que aunque la guerra continúe, mi historia, nuestra historia será siempre nuestra, escrita con el poder de dos corazones que se niegan a ser borrados por la oscuridad. Angie se quedó en silencio por un instante, como si las palabras que acababan de fluir de mí hubieran dejado una huella indeleble en su alma. Entonces, con una voz temblorosa pero decidida, respondió: Ender, en tus brazos encuentro no solo la fuerza para enfrentar la oscuridad, sino también la certeza de que, incluso en medio del caos, podemos reescribir nuestro destino. Sí, temo lo que viene, temo perder lo que apenas hemos logrado construir, pero también sé que nuestro amor es la llama que puede encender un nuevo amanecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su mirada brillaba con una determinación serena. No estoy sola en esto, y mientras tenga tu amor, cada herida, cada cicatriz, me recordará que somos más fuertes que cualquier sombra que intente borrarnos. Juntos, Ender, reescribiremos la historia, no permitiremos que el odio y el pecado destruyan lo que aún puede florecer. Aquellas palabras, cargadas de pasión y vulnerabilidad, se fundieron con el murmullo del viento y el eco distante de la batalla. En ese momento, mientras el peso del mundo se atenuaba en la inmensidad de nuestro abrazo, supe que, a pesar de los temores y la incertidumbre, nuestro camino seguiría adelante, forjado por la fuerza inquebrantable de nuestro amor. La noticia cayó sobre nosotros como un golpe en el aire. En medio de las risas nerviosas de César y la broma descarada de Violeta, algo en la atmósfera se volvió denso, casi insoportable. Los ojos de Renata y los de mi madre, y Cuco, se llenaron de una punzada profunda, como si cada latido recordara lo que estaba en juego. Mientras caminábamos entre las ruinas de Tokio, la devastación a nuestro alrededor contrastaba con el peso de lo que se había dicho. Yo apenas podía procesar lo que acababa de oír. Angie, mi amada, estaba embarazada. Pero no era solo eso. La revelación llevaba consigo una carga de futuro, de despedidas inminentes y de cambios irreversibles. Vi cómo Ikuko se detuvo en seco, su rostro iluminado por una luz melancólica y sabia, pero también con una sombra de dolor. La mujer que una vez fue desheredada, que a los 17 se vio forzada a enfrentarse a un destino incierto y a una juventud marcada por lágrimas y dudas, ahora se mostraba con la madurez de quien ha aprendido a sobrellevar sus propias cicatrices. Yo la veía de una manera nueva, como una bruja del teatro que había aprendido a transformar el sufrimiento en fortaleza, aunque el precio fuese alto. Esto. Susurró Ikuko, su voz temblando ligeramente mientras trataba de recomponer lo que parecía haberse quebrado en su interior. Es el precio de crecer, y eso, aunque me llena de orgullo, también significa que te irás, que dejarás este hogar que tanto he luchado por mantener. Sus palabras fueron como cuchillos y bálsamo a la vez. Renata, a mi lado, tenía los ojos fijos en ella. Su mirada, siempre tan íntima y compartida conmigo, ahora parecía distante, como si el lazo que nos había unido desde siempre se estuviera deshilachando. Yo sentía el dolor de Renata, temiendo que, al ver a mi madre abrazar este cambio, el vínculo que tanto habíamos cultivado se esfumara, dejándola sola, sin ese hombre de la casa que siempre había representado nuestro futuro. Las palabras de mi madre resonaron con la autoridad de quien ha visto el mundo cambiar y sabe que nada es eterno. No es solo la llegada de una nueva vida lo que me conmueve, sino la idea de que, a veces, el amor nos hace volar tan alto que debemos dejar atrás lo que conocíamos. Yo he sufrido para entenderlo. Dejé Santa Lucía cuando era apenas una niña asustada, y fui marcada por un destino que no elegí. Pero hoy, al ver que mi hijo se convierte en padre, siento orgullo y, al mismo tiempo, una punzada de melancolía. Sus ojos se suavizaron, y por un instante pude ver en ellos la reflexión de un pasado doloroso y la determinación de un futuro que, aunque incierto, ya no se puede detener. Renata, en un murmullo apenas audible, dijo: No quiero perderte, Ender. Siempre hemos estado juntos, y ahora temo que ese lazo se deshilache. Yo apreté los dientes, sintiendo que mi corazón latía con fuerza, con el peso de dos futuros en juego. Miré a mi madre, a quien siempre he admirado por su inquebrantable fortaleza. La idea de que Angie llevara la semilla de una nueva vida era a la vez un regalo y una sentencia. En ese instante, mi mente se llenó de un grito silencioso.
Sabía que, a pesar de la inminente separación y del destino que parecía ya estar escrito en las estrellas, no podía abandonar mi camino. No permitiría que el amor, esa fuerza que nos había unido, se convirtiera en el instrumento de nuestra ruina. Con voz temblorosa pero decidida, dije: si este destino que nos han impuesto debe cumplirse, entonces lo enfrentaré. Pero no lo haré solo. No podemos dejar que el miedo o el dolor definan nuestras vidas. Nuestro amor, la fuerza que compartimos, es lo que reescribirá nuestro destino. Mis palabras se hundieron en el silencio. Y Kuko asintió lentamente, su mirada reflejando tanto la sabiduría de un pasado de sufrimiento como la determinación de un futuro incierto. Renata me miró, con lágrimas casi contenidas y una mezcla de resignación y esperanza. El aire se llenó de una especie de solemne aceptación, una promesa silenciosa de que, a pesar de las heridas y las despedidas que se avecinaban, lucharíamos juntos. Y aunque el camino nos llevara lejos, cada paso estaría marcado por el poder de nuestro amor y la certeza de que, aunque la guerra de la narrativa nos arrastre a su oscuro abismo, siempre habría una chispa que reescriba nuestro final. El aire pesaba como si el destino mismo nos estuviera observando. Mi hermana, la mujer de hierro, la líder indiscutible de nuestro grupo, estaba mostrando una faceta que rara vez dejaba ver. Renata nunca había sido de las que titubean, de las que permiten que el sentimentalismo empañe su juicio. Pero ahí estaba, cruzada de brazos, desviando la mirada con incomodidad, sus manos inquietas frotando su muñeca en un gesto nervioso. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Repitió con dureza, pero su voz no era la de la estratega implacable que todos conocían. No respondí de inmediato. ¿Qué podía decir? No me arrepentía de nada, pero entendía lo que estaba sintiendo. Para Renata, la idea de que yo tomara un rumbo distinto al suyo no solo era inesperada, era casi una traición a la relación que habíamos tenido desde que nacimos. El silencio se extendió como una grieta en el suelo, hasta que Ange, con una calma inusual, intervino. No tienes derecho a hablarle así. Dijo, sin arrogancia ni resentimiento, pero con firmeza. Lo dices como si Ender hubiera cometido un error, pero esto no es un error. Renata le lanzó una mirada cortante, con los labios apretados. Ah, no. Susurró con frialdad. Tú lo alejarás de nosotras. Lo entiendo. Dijo, sorprendiéndome. Su voz era más suave de lo que esperaba. Sé lo que sientes, Renata. Perder a un hermano es algo que no se puede describir con palabras. Renata parpadeó, como si esas palabras la hubieran tomado por sorpresa. Yo perdí a mi hermano. Cuando Butler murió, sentí que una parte de mí se apagó para siempre. Por mucho tiempo pensé que nunca volvería a sentir ese lazo con nadie más. Pero luego, aparecieron ustedes. Su mirada se posó en mí por un instante y luego en Renata. Los dos son lo más cercano que he visto a la hermandad que tenía con Butler. Su vínculo es algo que admiro, algo que me hace sentir esperanza. Renata no respondió, pero su expresión cambió sutilmente. Ya no parecía tan enojada, sino más bien, herida. Y Kuko, que hasta ahora había permanecido en silencio, decidió intervenir. Renata, Dijo con su voz pausada y llena de sabiduría. no estás perdiendo a tu hermano. Renata bajó la cabeza. Así se siente. No lo estás perdiendo. Repitió mi madre. Lo que está ocurriendo es que está creciendo. Es algo inevitable, algo que tú también harás cuando llegue el momento. Renata cerró los ojos con fuerza, como si intentara contener algo. Tú deberías entenderlo más que nadie, madre. Murmuró, con una amargura que me sorprendió. ¿No te dolió cuando nos tuviste y tuviste que dejar todo atrás? Y Kuko asintió lentamente. Por supuesto que me dolió. Tenía miedo. Pero también tenía amor. Amor por ustedes, amor por el futuro. Y lo que aprendí, Renata, es que el amor no se mide en la distancia, sino en la voluntad de permanecer unidos a pesar de todo. Renata se quedó en silencio. Sus manos dejaron de moverse, sus gestos nerviosos se desvanecieron, pero la tristeza seguía reflejada en su rostro. Ange se acercó un poco más a ella. Estoy agradecida. Porque sin ti, sin Ender, sin César y Violeta, Santa Lucía hubiera sido un infierno para mí. Nunca lo olvidaré. Renata exhaló lentamente. No te odio. Admitió en voz baja. Luego alzó la vista y me miró directamente. Pero esto duele más de lo que imaginé. Lo sé. Respondió. Y lo peor es que sé que no puedo hacer nada al respecto.
murmuró con un atisbo de resignación. Solo prométeme que seguirás siendo mi hermano, aunque las cosas cambien. Sonreí levemente y le puse una mano en el hombro. Siempre. Renata cerró los ojos un momento, asintió y luego, en un intento de recuperar su compostura, tomó una bocanada de aire y miró a Angie con una ceja arqueada. Y más te vale que lo cuides bien. Angie sonrió con confianza. Puedes estar segura de que lo haré. El ambiente seguía cargado de emociones, pero algo había cambiado. No se trataba de una despedida, sino de un nuevo comienzo. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara. Pase lo que pase, nuestra hermandad seguiría intacta. El viento ululaba entre los escombros, acariciando las ruinas con dedos de ceniza y polvo. La conversación con Renata había terminado, pero el peso de sus palabras aún flotaba en el aire. Creí que todo estaba dicho, que el camino ya estaba trazado, pero entonces su voz, ahora más firme, me detuvo en seco. Angie no puede ir contigo. Frunció el ceño. ¿Qué? Renata la miró con severidad, pero sus ojos delataban un brillo de preocupación. Estás embarazada, Angie. Dijo, sin rodeos. El silencio cayó sobre nosotros como una sentencia. Angie abrió los labios, pero no hubo palabras, solo el reflejo de un sentimiento arrollador, un vendaval que la atravesó sin piedad. Lo vi en su mirada, en la forma en que su pecho subió y bajó con una respiración entrecortada. Y luego, sin pensarlo, su mano buscó la mía, la apretó, con fuerza, con miedo, con amor. Yo sentí su temblor, su súplica silenciosa. No me soltó. No podía soltarme, mis ojos se encontraron con los suyos. Unos segundos, una eternidad. Cerré los párpados, respiré hondo y asentí. Renata tiene razón, dije, aunque cada palabra dolía como un filo oxidado en mi lengua. No puedo ponerte en peligro. Pero... Su voz se quebró. Ender, si te vas. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Lo entendí. El recuerdo nos golpeó como una ráfaga helada, como el eco de un invierno lejano y cruel. Un accidente. Un adiós definitivo. Mi padre había partido en una carretera teñida de blanco y nunca regresó. Y ahora, si yo caía, la dejaría sola, sola y embarazada. La herida invisible que mi padre había dejado en nuestras vidas se abriría de nuevo, esta vez en su carne, en su sangre, en los latidos diminutos de los hijos que aún no habían nacido. No podía permitirlo. Y Cuco, Renata, incluso los demás, le pedían que se quedara. Que no arriesgara su vida ni la de los pequeños que llevaba dentro. Pero sus brazos, sus ojos, su aliento, todo en ella se aferraba a mí. Ender. Susurró, y su voz se perdió en el temblor de su propia desesperación. Mi corazón se encogió. La abracé. La rodeé con todo lo que era, con todo lo que seré. La protegí de la brisa implacable, del destino incierto. Prometo que volveré. Y entonces la besé en la frente, sellando mi juramento entre los escombros y la muerte que nos acechaba. Un beso tan suave como el aleteo de un recuerdo, tan eterno como el tiempo mismo. Angie cerró los ojos, aferrándose a ese instante, a esa promesa. Yo me separé con lentitud, dejando un último roce de mis labios en su piel. Era hora de marcharme. Era hora de enfrentar a Draxios. Pero sin importar cuán lejos me llevara la batalla, sin importar los truenos, las tormentas, los dioses o los autores, una verdad quedaba escrita en mi alma. Siempre regresaré a ti. Una brisa helada se arrastró entre los escombros, como un susurro de advertencia. Yo estaba listo para partir, para enfrentar a Draxios en el mundo de los autores, cuando Angie, con la mirada firme pero el cuerpo aún tembloroso, nos detuvo. Si no puedo ayudar en la lucha, dijo, con una determinación que desafió incluso su miedo, al menos puedo hacer esto. Fruncí el ceño. Renata y yo intercambiamos miradas, pero antes de que pudiéramos preguntar, Angie metió la mano en su abrigo y sacó algo. Un objeto pesado, antiguo, cubierto de polvo y misterio. Un libro. Pero no cualquier libro. Su pasta parecía de roca, rugosa e impenetrable, como si hubiera sido esculpida en la mismísima corteza del tiempo. A través de las grietas, líneas brillantes recorrían su superficie, como venas de energía pulsante, latidos de un secreto olvidado. Lo encontré en la mansión Hachio, explicó Angie, con la voz teñida de urgencia. Mientras todos corrían a esconderse en el búnker, yo me mantuve cautelosa. Busqué alguna pista, algo que nos dijera qué estaba pasando, algo sobre Draxios. Las palabras resonaron en mi mente. Draxios. La sombra que se cernía sobre nosotros, el titiritero oculto entre los hilos del destino.
Lo hallé en el patio trasero. Continuó, sosteniendo el libro con ambas manos. Estaba enterrado bajo el polvo y el tiempo, como si alguien lo hubiera olvidado o como si lo hubieran querido esconder. Mis dedos rozaron la portada y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en ese objeto se sentía antiguo. Más antiguo que cualquier verdad escrita en el teatro de las brujas. Más antiguo que las historias de los dioses y las guerras olvidadas. Renata lo miró con sospecha. Y Cuco, en silencio, observó con atención, con el gesto de quien ya sospecha lo que está por venir. Sin dudarlo, abrí la primera página. La tinta ardió en mis ojos como brasas encendidas. Las palabras entraron en mí como torrentes de luz y sombra. Los ecos de la historia me llamaron y, en un solo segundo, con la habilidad que me permitía leer el destino en un parpadeo, absorbí el relato contenido en esas páginas prohibidas. La historia de Draxios. Mi respiración se cortó. Mi mente viajó a través de los fragmentos del tiempo, a través de los nombres olvidados, de los juramentos rotos, de la verdad que nunca debió ser escrita. El libro lo reveló todo. Y cuando cerré la última página, sentí el peso del conocimiento caer sobre mis hombros como una sentencia. Ender. ¿Qué dice? Pero yo aún no podía responder. Porque, en ese momento, lo entendí. Draxios no era solo un enemigo. Draxios era la grieta en la creación misma. La historia de Draxios, el guardián del dictamen supremo, y el origen del mundo de los autores desde antes del tiempo, antes de la palabra, antes de la concepción misma de la existencia, Omega Dios alzó su voz sobre el vacío y decretó la primera gran narrativa. Y en su divino designio, creó el mundo de los autores, un reino elevado más allá de la creación misma, donde el poder de la pluma no solo escribía historias, sino que dictaminaba realidades y forjaba cosmologías. Este mundo se extendió en 5 capas supremas, cada una reflejando un nivel superior de control y poder. El templo de la escritura, donde se archivan las narrativas primordiales y se gestan las historias antes de su manifestación. Aquí, los guardianes de la narrativa revisan los hilos del destino, asegurando el flujo de la creación. El archivo infinito, un laberinto donde todas las historias posibles, tanto escritas como no escritas, se encuentran en eterno reposo. Aquí, los autores supremos manipulan los futuros y reescriben el destino según su voluntad. El trono de los creadores, donde los principios fundamentales de la existencia son dictados. Aquí residen los autores originales, que con un pensamiento pueden dar origen o fin a universos enteros. El vacío de la autoridad, un espacio sin forma, donde la creación y la destrucción pierden su significado. En este lugar reside el poder absoluto, al que solo los más elevados pueden acceder. El abismo del omniverso, el destino final de las historias olvidadas y las narraciones destruidas. Un lugar donde las posibilidades mueren y el poder supremo se disuelve en la nada. El nacimiento de Draxios Omega Dios, al ver la vastedad de su obra, comprendió que ningún ser en los reinos inferiores podría mantener el orden supremo. Así, de su propio ser extrajo una esencia pura, una chispa divina que habría de reencarnarse en el vacío absoluto. Aquel ser, nacido no como su mano derecha, sino como su igual, fue nombrado Draxios. Desde su trono dorado en el vacío, Draxios escribió con la pluma del dictamen sagrado, asegurando que ningún ser, por poderoso que fuese, transgrediera las leyes del cosmoloverso. Omega Dios no lo llamó hijo, sino hermano, pues en él depositó la prueba máxima de su creación. Draxios, en su sabiduría, creó a sus propios hijos. 4 entidades primordiales encargadas de custodiar las capas inferiores del mundo de los autores. Ellos fueron los primeros en caminar por los senderos del conocimiento absoluto, los guardianes de la nueva jerarquía. La nueva jerarquía del poder. Con el nacimiento de Draxios y la creación de sus guardianes, surgieron niveles de existencia que trascendían el entendimiento de toda creación previa. Nivel infinito, meta absoluto. Aquellos que no solo trascienden la narrativa, sino que pueden alterar sus fundamentos. Nivel omega, universal existencial. Seres que reescriben la necesidad misma de la narrativa, convirtiéndose en la esencia de la existencia. Nivel infinito omega, la última pluma. La fusión absoluta entre la entidad y la creación, donde el ser deja de ser un autor para convertirse en el fundamento de toda posibilidad narrativa. Y así, los elegidos por el dictamen supremo escribieron los decretos del pasado, presente y futuro. Pero con cada palabra inscrita en el lienzo de la creación, una revelación aterradora comenzó a emerger: la caída del velo de la verdad. Con el conocimiento absoluto vino también la duda.
Los autores del Supremo Dictamen, al contemplar el entramado de la realidad, descubrieron que Omega Dios no era quien parecía ser. Su palabra era sagrada, su poder incuestionable, pero en lo más profundo del abismo del universo, encontraron un eco prohibido, la huella de una verdad silenciada. Comprendieron que habían sido testigos de una gran mentira. La historia que los dioses inferiores conocían, aquella que los humanos llamaban el pecado original, no era sino un fragmento de una verdad mucho más antigua. Porque el verdadero pecado no fue la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, sino el hecho de que aún los más elevados entre los autores no estaban destinados a conocer el origen absoluto de la existencia. Y en ese instante, Draxios sintió el peso de la primera duda. El guardián del dictamen supremo miró a su pluma, la misma que había escrito los designios de todas las cosas, y por primera vez, se preguntó, si todo lo que es ha sido dictado por Omega a Dios, ¿quién dicta a Omega a Dios? Y en ese cuestionamiento, comenzó la primera grieta en el mundo de los autores. El silencio pesaba sobre nosotros como un manto de plomo. La verdad, desnuda y cruel, se había posado en cada rincón de la estancia, filtrándose en los corazones de mis compañeros como veneno y redención. Draxios, su nombre ya no era solo un eco del pasado, sino una sentencia escrita en la última página de nuestro destino. Mi madre estaba pálida. Sus manos temblaban como hojas en el vendaval de la revelación. Su mirada, habitualmente distante y calculadora, ahora titilaba con la fragilidad de quien se descubre en el reflejo de un abismo insondable. Sabía lo que su otro yo, la titánica Federina Augustus Aurora, había hecho. Lo que había causado. Lo que había desencadenado. Vi la culpa en sus ojos, vi la herida abierta de una responsabilidad que la devoraba desde dentro. Y sin embargo, ella era más que su pecado. Más que su sombra. A mi lado, Renata entrecerró los ojos, su mente analizando el alcance de aquella verdad. ¿El pecado era acaso tan vasto como el poder del apocalipsis? ¿Era su reflejo oscuro, su contraparte inevitable? Ahora comprendía mejor el juicio final, esa verdad plateada que hería a los malvados, porque en su esencia llevaban la carga de su propia condena. Lo comprendía, y yo podía ver el peso del entendimiento asentándose en sus hombros. César cerró los puños con furia, su voz fue como un trueno contenido. Escuchen. Debemos apurarnos lo más rápido posible al mundo de los autores antes de que Draxios adelante el apocalipsis y todo se vaya al diablo. Violeta, siempre la chispa de luz en medio del caos, se cruzó de brazos y suspiró con fingido dramatismo. Y justo cuando la novela de Ender y Angie se estaba poniendo interesante, pero bueno, el deber llama. Angie sonrió con melancolía. Sabía lo que venía. Sabía que no podía acompañarnos en este viaje. Y Kuko se acercó a ella y dijo que debíamos dejarla en una zona segura. Pero ella, con la fiereza de quien ha visto la muerte y ha regresado de sus entrañas, negó con suavidad. Estaré bien, después de todo, sigo siendo la bruja de la resurrección, aunque lo niegue. No podía irme sin más. No sin despedirme. Me acerqué a Angie y, sin palabras, uní mis labios a los suyos en un beso que guardaba más promesas de las que el tiempo nos permitiría cumplir. Un instante, un latido eterno en medio de la tormenta. El cielo se abrió ante nosotros cuando César, con un gesto de pura determinación, rasgó el velo de la realidad y desplegó un portal hacia las altas capas de la cosmología. El camino hacia el mundo de los autores nos esperaba. La batalla final nos aguardaba. Angie levantó la mano en un último gesto de despedida. Buena suerte. Sonreí, con la certeza ardiente de quien sabe que no puede fallar. La tendré, esta vez lucharé más fuerte que nunca. Porque ahora tengo dos motivos más para velar por un buen futuro. Y con el horizonte del destino desplegado ante mí, volé hacia la tormenta de lo inevitable, hacia el juicio final que decidiría el destino de todo lo que existe. La luz del portal nos engulle y, en un instante, el mundo de Umineko queda atrás. Las brumas doradas de la ficción se disuelven como tinta en el agua, y el cosmos que una vez llamé hogar regresa ante mis ojos. Sailbergerou, mi historia, mi mundo. Reconozco cada estrella dispersa, cada eco de los conflictos que libramos en el pasado. Pero no hay tiempo para la nostalgia. Ascendemos. Más y más alto. Dejamos atrás las capas de la creación hasta que la estructura misma del cosmoloverso se pliega y nos adentramos en el umbral de los autores. De inmediato, el aire pesa sobre nosotros como un dios iracundo.
El mismo espacio se curva con una gravedad aplastante, la ley y el caos fusionados en una presión imposible de contener. Es entonces cuando la voz de César se alza, un rugido que se abre paso por la tempestad dimensional. Todos usen su transformación más poderosa. De lo contrario, el umbral de los autores nos hará pedazos. No hay vacilación. Nos miramos y asentimos al unísono, y Kuko se envuelve en el resplandor de la bruja del teatro, su poder teatralizando la existencia misma, distorsionando los hilos del destino. Violeta deja escapar un grito desafiante mientras su aura plateada estalla a su alrededor, su primera fase del espíritu barbárico apocalíptico cubriendo su ser como un manto de tormenta. César hace lo mismo, su energía ardiendo como la luz de una estrella a punto de estallar. Renata, como siempre, va más allá. Su segunda fase del espíritu barbárico la cubre con un halo de poder inquebrantable, su silueta destellante como una deidad de la guerra. Yo no me quedo atrás. Dejo que el apocalipsis fluya en mí, que la plateada destrucción me envuelva, y mi esencia se desborda como un océano de fuego divino. Con nuestras fuerzas desatadas, nos lanzamos hacia adelante, atravesando el umbral a una velocidad cegadora. Aún así, sentimos la presión golpearnos como una marea cósmica que amenaza con aplastarnos en cualquier instante. Pero seguimos avanzando, cada latido resonando en la vastedad infinita. Finalmente, cruzamos. Y lo que encontramos nos hiela el alma. El mundo de los autores está muerto. Todo está teñido de un gris oscuro, de una sombra sin luz, un vacío impuro que absorbe el color, la vida, el significado mismo de la existencia. A nuestro alrededor se retuercen amalgamas indescriptibles, formas imposibles que desafían la lógica y la razón, fragmentos de historias distorsionadas, deformadas, hechas trizas por una voluntad oscura. Nos miramos y, sin necesidad de palabras, sabemos lo que debemos hacer. Rápido. Exclama César. Aceleramos, nuestras auras destellando con más fuerza, para abrirnos paso entre las ruinas de este mundo moribundo. El primer destino está a la vista, el templo de la escritura. Nos posamos ante su grandeza. Columnas colosales de tinta petrificada se alzan hasta un cielo desgarrado, y las paredes del templo resguardan las escrituras sagradas de la creación misma. El aire aquí es denso, cargado de una presencia devastadora. Lo siento en mi piel, en mis huesos, en mi alma. Es un vacío apocalíptico, un abismo que devora la esencia misma de lo que fue y lo que podría ser. Y entonces, sin aviso, algo se abalanza sobre mí. Un golpe brutal me alcanza en el pecho y me lanza como un meteoro contra el suelo del templo. Un estallido de dolor quiebra mi respiración y la superficie bajo mí se siente dura, más dura que cualquier infierno. Cada fibra de mi ser arde. Siento como la realidad misma tiembla. Escucho a mis amigos gritar mi nombre. Pero la voz que resuena en el eco del templo, no es ninguna de ellos. Es algo más antiguo, algo más oscuro, y está aquí. El impacto me dejó un sabor metálico en la boca. Escupí sangre mientras me ponía de pie, limpiándome los labios con el dorso de la mano. El suelo del templo de la escritura era tan duro como el infierno mismo, cada fragmento de piedra tallado con historias antiguas que ahora parecían burlarse de mi fragilidad. Fue entonces cuando una presencia imponente emergió del horizonte grisáceo del mundo de los autores. Ella se alzó como una entidad que desafiaba la lógica misma de la creación. Su silueta era imponente, casi heráldica, una fusión entre el poderío colosal de Draxios y la elegancia letal de una verdugo del destino. Su piel, de un tono marfil oscuro con un brillo metálico, irradiaba una sensación de inquebrantabilidad absoluta. Dos cuernos largos y curvados se extendían desde su frente, inscritos con símbolos dorados que parecían arder con la esencia misma de la narrativa inmutable. Sus ojos carmesíes no reflejaban emoción alguna, solo juicio y fatalidad. Soy Serapis, la último testigo. Su voz resonó como el rasgueo de una pluma en el pergamino del universo. Todo final ha sido escrito, y yo seré quien lo decrete. Su armadura orgánica parecía moverse con ella, placas de obsidiana líquida que vibraban con cada uno de sus movimientos. En cada mano empuñaba una espada corta de narrativa, acción y dogma, cuyos filos etéreos reflejaban incontables historias, todas grabadas en una caligrafía imposible de comprender para quienes no han alcanzado el trono del conocimiento absoluto. Chicos, debemos enfrentarla todos al mismo tiempo. Grité a través de la telepatía, sintiendo la inminencia de su poder. Renata respondió con voz tensa. No sabemos qué tan poderosa es. Y Kuko, con un tono decidido, propuso. Ender y yo la enfrentaremos directamente. Los demás, ataquen con todo lo que tengan, y no permitan que su juicio nos alcance.
Si nuestros corazones pueden aumentar su poder durante la batalla, esta será nuestra oportunidad. Asentí. No había tiempo para dudas. César y Violeta se movieron primero, lanzándose con ferocidad para distraer a Serapis. Renata activó su segunda fase del espíritu barbárico apocalíptico, su aura plateada rugiendo con intensidad. Yo también ascendía mi máximo poder, sintiendo la energía del juicio final vibrar en mi interior. Serapis no se movió hasta que Ikuko apareció frente a ella, su alabarda narrativa resplandeciendo con la fuerza del teatro de la bruja. Esto ya no es bruja contra guerrera. Susurró Ikuko, su mirada ardiendo con determinación. Es guerrera contra guerrera. Y con ese decreto, la batalla por la reescritura del destino comenzó. Nos adentramos en la batalla con una intensidad avasalladora. La energía fluía en mis venas como un torrente de plata ardiente mientras alcanzaba mi espíritu apocalíptico. Fase 2. Mi cabello chisporroteaba con energía desbordante, y con un rugido, me lancé al ataque. Ikuko fue la primera en arremeter con su alabarda, obligando a Serapis a alejarse a la fuerza. La seguí en el aire, observando de reojo cómo mi madre, Aurea, se movía a un ritmo alarmante. Me carcomía la duda. Si realmente eran hijos de Draxios, ¿por qué no parecían heredar el poder de Apocalipsis? Antes de encontrar una respuesta, llegué hasta Ikuko y, junto a ella, lanzamos un asalto conjunto. La sincronización de nuestros movimientos era impecable. Cada tajo de su alabarda se complementaba con mis estallidos de llamas plateadas. Serapis, sin embargo, nos miraba con la frialdad de un juez inquebrantable. Nos veía como seres inferiores. Ridículos, Murmuró con una voz que resonaba como el eco de pergaminos siendo escritos. De un puñetazo descomunal, me lanzó lejos, estrellándome contra los escombros flotantes del templo de la escritura. Antes de que pudiera reincorporarme, César irrumpió en la escena. Desde una posición segura, lanzó una ráfaga de puñetazos invisibles que se dirigieron a Serapis como misiles espectrales. Ella los desvió uno a uno con la gracia de un verdugo experimentado. Cuanto más la observaba, más me aterraba su frialdad absoluta. ¿Era este el reflejo de lo que me convertiría si seguía el camino de los autores y dejaba atrás mi humanidad? Renata apareció de inmediato, moviendo sus látigos eléctricos con maestría, atacándola desde múltiples ángulos. Pero Serapis era rápida, su velocidad era una anomalía en sí misma. Se deslizaba entre los restos flotantes de aquel mundo, esquivando cada golpe con precisión matemática. Y cuando nos tenía a todos separados, atacó con brutalidad, golpeándonos y enviándonos al suelo uno por uno. Renata, sin embargo, se negó a caer. Se levantó con firmeza y, con un grito feroz, se lanzó contra la mujer en un combate cuerpo a cuerpo. Sus golpes de karate eran devastadores, impactando sin descanso sobre el cuerpo de la autora. Sin embargo, Serapis no reaccionaba. Su expresión fría permanecía inmutable, su juicio inapelable. Hasta que, por primera vez, recibió un golpe directo que la hizo sangrar de la nariz. No eres invencible. Murmuró Renata con una sonrisa. Con un destello, la espada a acción de Serapis cortó el pecho de Renata, haciendo que un grito de dolor desgarrara el aire. Pero antes de que pudiera rematarla, Violeta irrumpió en escena, distrayéndola con un asalto de energía apocalíptica. Aproveché la oportunidad y me impulsé hacia adelante. Ahora. Grité. Lancé una llamarada plateada que envolvió a Serapis, haciéndola retroceder. César apareció detrás de ella y le asestó un puñetazo demoledor en la espalda, mientras Ikuko dirigía su alabarda con una explosión titánica. Aproveché el momento para curar la herida de Renata, viendo su rabia arder con intensidad inigualable. Serapis, aunque herida, no se inmutó. Con un rugido, derribó a Ikuko de un solo golpe, enviándola al suelo con una fuerza aterradora. Renata y yo nos miramos. La rabia ardía en nuestras almas. Sin decir palabra, nos lanzamos juntos contra Serapis, moviéndonos con una precisión tan perfecta que incluso ella pareció sorprendida. Renata la golpeó con un puñetazo directo al pecho, seguido de mi patada giratoria que la elevó en el aire. Aprovechando el impulso, lancé una llamarada plateada, mientras Renata invocaba una tormenta eléctrica que la envolvió en su furia desatada. Detrás de nosotros, César y Violeta unieron sus poderes. César lanzó un aire plateado de pura destrucción, mientras Violeta canalizaba su energía cósmica. El impacto fue tan masivo que el suelo explotó, enviando los restos del templo al aire y creando un campo de plataformas flotantes. Serapis, desde el epicentro de la explosión, emergió con su armadura humeante, los ojos carmesíes ardiendo con juicio absoluto. La verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio se corta con la embestida.
Nos lanzamos hacia Serapis desde diferentes ángulos, cerrando el cerco con precisión letal. La tensión en el aire es tan densa que casi puedo tocarla, y la batalla se convierte en una danza brutal entre el destino y nuestra voluntad. No dudo. Me adelanto con mi dominio del kickboxing, iniciando el asalto con un devastador golpe frontal. Un directo con la derecha apunta al rostro de Serapis, pero ella lo desvía con un leve movimiento de su espada narrativa. No me detengo. Giro con una patada baja hacia su rodilla, solo para encontrar el bloqueo de su muslo endurecido por su armadura orgánica. Cambio el ritmo con un gancho ascendente dirigido al costado, pero Serapis inclina su cuerpo y el golpe apenas la roza. Renata ataca con la ferocidad del Krav Maga, lanzando golpes rápidos y directos a las articulaciones. Veo su palma dirigirse al codo de Serapis, pero la hoja de dogma lo desvía. Un rodillazo al estómago es detenido por la mano libre de la autora. Sin embargo, Renata usa una abertura para barrer su pierna izquierda, obligándola a inclinarse momentáneamente. Intento aprovechar el momento, pero antes de que podamos reaccionar, Serapis se estabiliza y lanza un codazo a Renata, quien apenas logra bloquearlo con su antebrazo antes de salir despedida varios metros atrás. César, siempre calculador, rara vez combina su boxeo con taekwondo a menos que la situación lo exija. Sus puñetazos caen como martillazos, cada uno cargado de determinación. Un jab izquierdo, esquivado con una leve inclinación de Serapis. Un cruzado de derecha, detenido por su antebrazo. César cambia el ritmo con una patada giratoria al torso, pero la autora la bloquea con la espada en un destello de narrativa ardiente. Sin perder tiempo, lanza un uppercut dirigido a su barbilla, pero Serapis lo detiene con la palma de su mano y, con una brutal patada, lo lanza por los aires. Violeta es diferente. Su instinto puro y sus movimientos de cirquera la vuelven impredecible. Se desliza entre los ataques, esquivando y contrarrestando con una velocidad alarmante. Salta y gira, aterrizando una patada descendente sobre el hombro de Serapis, quien apenas reacciona. Violeta rueda en el aire y ataca con una serie de golpes rápidos al torso, pero cada uno es desviado como si la autora leyera su próximo movimiento en tiempo real. Aún así, su imprevisibilidad obliga a Serapis a moverse más rápido de lo esperado. Entonces, un estallido de aura negra emerge del cuerpo de la autora. La onda expansiva nos golpea a los cuatro en el torso, arrojándonos en diferentes direcciones. Violeta es la que sale volando más lejos, pero la veo apretar los dientes con furia y luchar contra la ventisca oscura, desgarrándola con pura voluntad. Mientras tanto, Ikuko aparece detrás de Serapis con su alabarda en alto, lanzando un tajo descendente que apenas logra abrir una grieta en su bioarmadura. Aprovechando la distracción, Violeta se acerca con una velocidad cegadora y acierta un puñetazo devastador en el rostro de Serapis. La autora atrapa su puño con una mano y la azota con una serie de golpes directos al estómago. Violeta se retuerce de dolor, pero no se rinde. Ikuko, viendo la oportunidad, lanza otro tajo con su espada para forzar a Serapis a soltar a Violeta. En un movimiento desesperado, se lanza sobre la autora, inmovilizándola brevemente. Violeta no desperdicia la apertura. Con una explosión de energía cósmica, crea una esfera morada y la lanza directamente al rostro de Serapis, cegándola momentáneamente. Aprovecha el momento y empieza a golpear su abdomen con fuerza, sus nudillos destrozándose contra la dureza de la armadura. Con cada impacto, el suelo bajo ellas tiembla. Serapis logra liberarse de Ikuko y se lanza directamente contra Violeta. Observo la escena y siento una punzada de desesperanza. Creo que Violeta, la más frágil del grupo, no podrá resistir. Pero en un giro inesperado, ella atrapa el puñetazo de la autora con una fuerza inhumana. Por primera vez, veo en los ojos fríos y calculadores de Serapis una chispa de sorpresa. Violeta se movía con una ligereza casi irreal, como si estuviera flotando entre dimensiones. Su energía era distinta esta vez, algo en ella había cambiado. No era simplemente la segunda fase del espíritu barbárico, era algo más profundo, más inmenso, como si el propio cosmos la envolviera en un manto de poder inquebrantable. Y en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no había risas ni juegos, solo una seriedad abrumadora. Serapis no perdió el tiempo y se lanzó sobre ella con furia. Pero Violeta no necesitaba pensar, sus movimientos eran puro instinto, pura danza. Cada ataque de la enemiga pasaba rozándola sin alcanzarla, sus esquivas eran fluidas, elegantes, como si estuviera interpretando un espectáculo solo para ella. Eso es, Violeta, sigue así, murmuré con un hilo de esperanza encendiéndose en mi interior. La autora, furiosa, desenfundó sus espadas y atacó con rapidez mortal.
Pero Violeta ya estaba en la punta del filo antes de que pudiera hacer contacto, girando en el aire con una gracia sobrehumana. Acto seguido, lanzó 2 esferas rosadas de energía que impactaron en el pecho de su rival, haciéndola retroceder. La autora apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando otra esfera apareció y se dirigió de vuelta hacia ella después de haber sido desviada, golpeando su hombro con una explosión de luz. Violeta respiraba profundo, su pecho subía y bajaba con una cadencia controlada, pero su mirada seguía fija en su oponente. Y entonces, un golpe certero de la espada de Serapis la alcanzó en la cara. Un tajo en su pómulo se abrió al instante, una línea de sangre descendió por su mejilla mientras ella giraba por el impacto. Pero en lugar de perder el control, utilizó el impulso para moverse en el aire, lanzando varias esferas plateadas que la enemiga cortaba al vuelo mientras la perseguía con fiereza. De pronto, su cuerpo se volvió intocable, intangibilidad pura fusionada con un rayo de nebulosa. Se desplazó a velocidad cegadora e impactó de lleno contra la espalda de la mujer, arrancándole un gruñido de dolor. Sabía lo que estaba haciendo. No debía detenerse. Mientras ella combatía, nosotros tratábamos de recuperarnos. Apretando los dientes, usé mi aura de fuego para cauterizar mis heridas, sintiendo la carne arder, pero no aparté la vista de la batalla. Violeta estaba haciendo lo impensable, pero ¿hasta dónde podía llegar? 2 aros de aura cósmica aparecieron a su lado, su energía pulsante como galaxias recién nacidas. Con un gesto firme, los lanzó hacia la autora. Al acercarse, los anillos se multiplicaron, envolviendo el espacio con su luz abrasadora. Uno atrapó la mano de Serapis, y la energía cósmica se filtró en su piel como un veneno celestial. La mujer apretó los dientes, sintiendo el efecto del ataque en su propio ser. Furiosa, explotó la parte de su armadura afectada y una nueva surgió en su lugar, reluciente como la noche infinita. Como una directora de orquesta, Violeta dirigió sus anillos en un nuevo intento de capturarla, pero la autora voló, cortándolos con su espada. Entonces, en un solo y rápido movimiento, Serapis lanzó una de sus espadas con una velocidad descomunal. En el aire, la hoja se transformó en una bestia colosal hecha de pura energía, rugiendo con una potencia devastadora mientras se dirigía directamente a Violeta. Violeta, esquívalo. Grité con todas mis fuerzas. Pero ya era tarde. La bestia impactó de lleno. Una explosión de luz negra y fuego cósmico envolvió el campo de batalla. La onda expansiva fue tan brutal que me arrancó del suelo y me arrojó varios metros atrás. El mundo se tornó borroso, confuso, el sonido desapareció de golpe. Todo era silencio. No sentía mi cuerpo, apenas podía respirar. Solo el eco de la explosión resonaba en mi mente. El polvo flotaba en el aire, cubriendo la escena como un manto de cenizas. No podía ver nada, no podía moverme. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza, pero una sola pregunta dominaba todas las demás. ¿Qué pasó con Violeta? El tiempo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pero el mundo a mi alrededor era un vacío absoluto. ¿Había caído? ¿Había resistido? Algo dentro de mí se negaba a aceptar lo peor. Pero, ¿y sí? No, no podía ser. No Violeta. No ella. No ahora. El polvo empezó a disiparse lentamente, revelando la silueta en el centro de la destrucción. Y entonces, todo el silencio se rompió. Violeta. Todo ocurre en un parpadeo. Siento un estallido dentro de mí, como si una barrera invisible se rompiera, liberando una energía que me recorre como una corriente eléctrica teñida de rosa y índigo. Un cosquilleo recorre mi cuero cabelludo cuando mi cabello se alarga, cayendo en ondas caóticas sobre mis hombros y espalda. Me doy cuenta de que Ender me observa con una expresión que nunca le había visto antes. Mis ojos se abren, y veo, ya no soy solo parte de esta historia. Ya no soy solo un personaje danzando dentro de un guión que no escribí. La trama me ha sostenido por tanto tiempo, pero ahora la siento resquebrajarse, volverse frágil ante la fuerza de mi libre albedrío. Puedo sentirlo. La primera parte del Omega Albedrío, el don que me permite escapar de las palabras impuestas por la autora, está despertando en mí. Frente a mí, la hija de Draxios me observa con la frialdad de la muerte misma. No hay ira en su rostro, pero tampoco hay piedad. Ella lo comprende. Yo también he salido del guión. Y eso significa que esta batalla ha cambiado. No necesito esperar. Mi cuerpo se mueve por sí solo. Me lanzo hacia ella con una gracia instintiva, mis pies apenas tocan el suelo mientras avanzo. No hay rigidez en mis movimientos, no hay patrones predecibles.
Todo fluye, todo se adapta en un torbellino de acrobacias y giros. Cada golpe es un verso improvisado en una historia que escribo con mis propios movimientos. Serapis reacciona con la velocidad de la oscuridad misma. Sus manos se alzan y las palabras comienzan a escribirse en la trama misma del mundo. Letras de sombra flotan en el aire, formando decretos destinados a sellarme de nuevo dentro del control narrativo. Pero yo me niego, me deslizo entre sus ataques como un cometa zigzagueando a través del cosmos. Impacto de supernova, mi puño se mueve con la suavidad de una pluma flotando en el aire, hasta que se encuentra con su objetivo. Entonces, explota con la fuerza de una estrella naciente. Serapis retrocede, su expresión no cambia, pero ahora sus movimientos tienen un matiz de urgencia. Danza de la nebulosa, mis pies tocan el suelo y en un parpadeo, me convierto en un borrón de luz en espiral. Giro, salto, ataco desde direcciones imposibles, mi figura se vuelve difusa mientras la energía rosa e índigo estalla a mi alrededor. No soy solo una combatiente. Soy la coreógrafa de mi propia existencia. La batalla ha alcanzado otro nivel. La narrativa misma se tambalea bajo la presión de nuestras voluntades. Siento el nuevo sistema de poder tomando forma en el corazón del enfrentamiento. Fuerza narrativa. Voluntad de autor. Poder del libre albedrío. Cada uno de esos elementos se convierte en una pieza clave en este duelo de voluntades y creatividad. Mi se eleva con cada ataque, mi base se sostiene con cada latido de mi corazón. Serapis trata de dictar el ritmo de la historia, pero yo me niego a ser una simple jugadora en su teatro. El agujero negro. Extiendo mi brazo y el aire a mi alrededor se distorsiona. La gravedad misma cede ante mi voluntad y Serapis es arrastrada por una fuerza invisible. Por un instante, nuestras miradas se cruzan. Yo sonrío. Te tengo. Mi golpe la alcanza con una fuerza descomunal, lanzándola a través del vacío narrativo. Respiro hondo. La historia ya no nos controla. La historia somos nosotros. La batalla se desata en un frenesí de narración en disputa. Cada golpe no es solo un impacto físico, sino un cambio en la historia misma. La perspectiva se alterna sin control aparente, como si la realidad no pudiera decidir quién tiene el dominio de la narrativa. Mis puños estallan contra el aire, pero no son golpes normales, son notas en una sinfonía cósmica. Cada vez que mi piel choca con la de Serapis, siento que el mundo cambia de tono. Golpeo con la mano izquierda y la historia titubea, las palabras se vuelven más frías. Un giro, una patada alta, y la voz en mi cabeza cambia. Ya no soy yo quien cuenta esto. Estúpida, pienso, y con un chasquido de dedos, cambio la historia a mi favor. Su golpe pierde peso, su velocidad se reduce a la mitad. Me muevo con facilidad entre los hilos de la narrativa y reescribo la escena. En este instante, soy la autora, la omnisciente, la que decide el destino. Mi codo se estrella contra su estómago, la historia cambia de color, de ritmo, de enfoque. Su expresión se retuerce, la sangre brota de sus labios, pero antes de que pueda imponer mi control absoluto. No, el guión no me dicta. Lo que me dicta es mi instinto, mi sangre, mi historia. Mis piernas giran y serpenteo en el aire. Mi cabello rosa brilla como una llama indómita, y por un instante, no hay narrador. Solo hay combate. Mi pierna impacta contra su rostro y siento sus dientes rechinar. La sangre de ambas se mezcla en un caleidoscopio carmesí. Basta. Mis manos se elevan y el universo mismo parece temblar. Escribo su caída antes de que ocurra, pero cuando intento imponer mi verdad, ella ya ha cambiado la historia sin que me dé cuenta. Mis palabras se quiebran en el aire como un vidrio estallando. No puedo leer lo que sucede. Algo está mal. Algo está muy mal. Nos hemos convertido en fuerzas narrativas colisionando con violencia absoluta. Violeta sigue un ritmo que desafía toda lógica, mientras Serapis, la hija de Draxios, lucha por aferrarse a la autoridad de la historia. Pero la estructura misma de la narrativa se tambalea. Cada golpe borra palabras y las reemplaza con nuevas. La realidad no puede seguirles el ritmo, hasta que siento algo peligroso. La batalla no solo es física, es existencial. Cada golpe me acerca al borde de lo imposible. Siento el poder de la historia dentro de mí, pero no sé cómo controlarlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe el destino propio? Los golpes son tan rápidos que mi mente apenas puede seguirlos. No puede ser. Algo cambia.
Algo catastrófico. Las manos de Violeta no deberían estar en esa posición, pero la historia se alinea a su alrededor. Un cañón de plasma puro emerge de sus palmas abiertas, aunque su postura es completamente incorrecta. Es un ataque torpe. No tiene gracia ni precisión, pero es eficiente, desgarradoramente eficiente. No hay palabras que describan lo que hago. Lo siento en mi alma. Lo lanzo sin pensar, sin calcular, sin escribir. Yo borro tu existencia. La autora se desvanece. No queda ni ceniza de Serapis. No queda un solo trazo de su existencia en la historia. La esencia de Serapis se retuerce en el aire, fragmentada, rota, sin lugar a donde ir. Pero la historia necesita equilibrio, un nuevo hogar para la existencia de la autora destruida. Su esencia flota hasta encontrar su destino. Caigo. El suelo se quiebra bajo mí, pero no me importa. Solo sonrío. Estoy en las grandes ligas ahora y cansada pierdo la transformación accesible. Ender la retomara. Muy bonito. Pero dejemos esa emoción de despedida para el final. Continuemos con los siguientes capítulos.